Sí, señor. ¿Cómo estamos hoy? Descoordinados estamos. Estamos coordinados. Qué hermoso, qué hermoso. Se hace lo que se puede. Ya es jueves y estamos contentos, entonces ya no podemos coordinar y estar contentos. Pero son las 5 en 2 minutos, 5 en punto de la tarde en la República Argentina. Y acá empezamos con nuestro programa ¿Cómo estamos hoy? Con una temperatura de 16-13 en la ciudad de Buenos Aires y sin el sol, que ya ni nos acordamos qué es el sol. Yo recuerdo que era como una cosa ahí que iluminaba. Yo no sé si el equipo lavó ropa en todos estos días. ¿Lavaron ropa? Sí. A mí no me quedó más remedio ya que ayer lavar. O sea, que sea lo que Dios quiera. Yo uno de estos días que apareció un rayito de sol por ahí y que vi la humedad estaba en 75, metí un lavarropa rápido. Y colgué. Y ahí está. Y sigue ahí. No quiero ni acercarme a ver cómo está. Nada más frustrante que lavar y te quede la ropa con olor a humedad. ¿Saben qué tenemos? Bueno, esperemos que salga el sol. Yo me fijé en el pronóstico hasta el lunes 15 creo que no sale el sol. Se las digo. Redes sociales tenemos, aunque esté nublado, funcionan igual, ¿eh? Canal Ciudad BA en Facebook, en Instagram, Canal de la Ciudad. Tenemos nuestro canal de YouTube, que es Canal Ciudad BA, y tenemos X para vos, Canal Ciudad BA. Y también tenemos un WhatsApp para que te comuniques y nos dejes tu nombre, de dónde nos estás mirando y tu mensaje, que puede ser una opinión, una pregunta, una inquietud, lo que quieras, ¿eh? 11 58 35 87 69. Y con este bordó otoñal quiero agradecerle a Moto Basic por la ropa, como siempre, ¿eh? Como toda la semana, como todos estos días, acompañándome aquí en el canal con este pantalón negro clásico chino, que así se llama el corte, y un lindo bordó, ¿eh? Gracias, Moto Basic. Puede ser un borrabino, puede ser un bordó, puede ser, ¿no? Tinto. Vino tinto. Todo eso. Hablando de grandes ejemplares humanos que están sentados en un panel y que tienen vehemencia, criterio, estabilidad emocional y opinión formada, siempre asertiva, la señora Lola Cordero con nosotros. Un aplauso para todos. Y no me dejé llevar por cosas que me dijeron para hilar. No me dejé llevar. No. Soy un hombre con opinión propia. Quien tiene también opinión propia es el señor Sergio Guezábal. Claro que sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, viernes de la otra semana, Sí. Sol a pleno. Así pará. que tengo alguna pilcha para prestarte, una camisa, bueno, algo. No, el tema es la ropa interior. Bueno. Si tenés, te voy a agradecer. Por lo menos lavada tiene que estar, no te digo nueva, pero por lo menos lo mínimo lavada. Distinguida por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con su obra Grooming, porque es actriz y abogada. Señora Leguleya Mónica Salvador. Muchas gracias. Claro que sí, @moca_Salvador. Me gusta el moca. Me encanta el moca. Porque así cuando los chicos son muy chiquitos no les sale Mónica. Entonces siempre me quedó dicen ahí. o Mócala o Moca. Mócala. Un chico chiquito que está aprendiendo a hablar y... Y vamos a decir Moca Salvador. Sí, digamos. Moca me encanta. Bueno, la gente que me escribe por las redes me escribe como Moca. Claro, porque ven Moca, te No ponen tienen Moca. ni idea quién soy, pero dirán, escriben igual. ¿por qué se llama Moca? ¿Por qué le dicen Moca? No sabemos. Ella es licenciada en psicología y hoy le vamos a exprimir todos sus conocimientos, la vamos a resetear de fábrica. Con nosotros, la actriz Valeria Romero. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Cómo anda? ¿Vale bien? Muy bien, muy bien. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Terapia de pareja. Terapia de pareja, sí. La comedia de humor. Bien, psicóloga y actriz y psicóloga. Y vos, del otro lado, también formas parte de este programa porque podés participar, no solo vernos, sino que interactuar con nosotros con nuestro WhatsApp, 11 58 35 87 69. Y ahí nos podés dejar tu mensaje. ¿Y saben qué tenemos? Estreno en el canal tenemos, porque hay nuevo programa de nuestro querido amigo y compañero de los lunes y martes, el señor Daniel Campomenosi, que va a estrenar su programa entre la cocina y los artistas. Se llama ¿Qué vamos a comer? Arranca el lunes... Sí. El lunes que viene. Lunes que viene a las 20 horas, de 20 a 20:30, de lunes a viernes va a estar el señor Daniel Campomenosi cocinando y entrevistando actores. ¿Querés saber un poquito más de qué se trata? Mira.
Estreno. Llega ¿Qué vamos a comer? Un programa que mezcla la cocina con la memoria, las historias con los sabores. Resolvé fácil con la receta de los famosos. En la época de pandemia me agarró como un ataque de encierro. Además, me la pasaba haciendo recetas. Yo creo que es una de las posibilidades que tiene uno para que su cabeza se ponga creativa. Yo era bastante buena cocinera. Ajá. Y ahora no te cocino, pero ni un huevo duro. ¿Qué vamos a comer? Bienvenido, benvenuti, benvindo, good morning. Estreno. Excelente, lo mejor para Dani. Me encanta el mundo de la cocina. ¿Cómo se llevan con el mundo de la cocina? Mal. Bien. Excelente. Me encanta. Sergio le lleva bien, pero no le eleva el pan. Ese es el Casero. único problemita, pero ya lo vamos a ajustar. Sí. ¿Y Moca? A mí me encanta, para momentos especiales o agasajar. Sí, no la cocina diaria. Claro, rutinaria. momentos No. especiales. Pero no, me Atenti. cocino, sí. O, bueno, momentos especiales casi toda la semana. Cuando vienen los chicos, cocino. Ah, muy bien. Ah, muy bien. bien. ¿Y Lola? El mismo equipo que Mónica. Pero te copás en un momento. Bueno, no sé si tenés ratos libres en tu vida, pero si tuvieses. Tiene que ver más ¿qué con harías? eso. Mi gusto por la cocina es el odioso diario, Ajá. pero lo disfruto cuando son ocasiones especiales. Ahí Muy sí. bien. ¿Y vale? Bien, yo tengo momentos y ocasiones especiales, pero una vez al año, porque hago un pollo relleno para Navidad. Es lo te la único puedo que le pongo mucho amor. Después la diaria hago un montón de cosas, pero milanesas, lo típico Tiki. para los chicos. Bueno, en este programa se llama ¿Qué vamos a comer? Que arranca el lunes a las 20 horas. Cada episodio va a tener un actor, ahí veíamos algunos, Pasaré, Solita Silveira. Bueno, hay grandes figuras que van a decir cuál es su plato preferido, qué les gusta cocinar, y ahí Dani, que es el conductor, se va con un cocinero y prepara ese plato. Eso. ¿En la casa del famoso? No. La Lo casa del entrevista cocinero. Y después se va a la cocina. Ah, a mira cocinarle ese plato. Así que es una muy hermosa propuesta para este lunes a las 20. Lo pueden ver acá en el canal de la ciudad. Dicho todo esto, señoras y señores, señor productor, ¿vamos al pulsador? Claro. Ahí está, firme el pulsador, señoras y señores. Porque ¿saben qué tenemos? Tenemos palabras que hacen ruido en el día de hoy. En este 4 de junio de 2026, las palabras que hacen ruido son Chunchuna Villafañe, que hoy antes del aire del programa nos enteramos de la lamentable noticia de su fallecimiento, así que un abrazo muy grande a Juana Molina y a toda la familia. Vamos a hablar de control, las palabras que hacen ruido, FMI, decisión, Martín Fierro, esta noche los Martín Fierro, Pergolini y José Sanfilippo, que también nos enteramos hoy de este grande del fútbol que lamentablemente falleció en el día de hoy también, así que también un abrazo a toda la familia del gran jugador José Sanfilippo, un héroe del fútbol. Vamos a ir al pulsador, señoras y señores, porque tenemos el primer tema del día de hoy de debate. Atención, control, el manejo de la inteligencia emocional. ¿No saben bien lo que es la inteligencia emocional o no lo tenemos tan claro? Fíjense un claro ejemplo de inteligencia emocional y cómo lo resuelve esta chica. Mira. A mí este video me encanta, un claro ejemplo de una alta inteligencia emocional. En una situación que cualquiera se podría desesperar, se te está quemando el pelo, ella mantuvo la calma, encima lo apagó y sonrió y siguió. Inteligencia emocional altísima, controlar la situación, no desesperarse, 10 de 10. Bueno, inteligencia emocional. Quizás es un concepto que mucho lo escuchamos y no sé si sabemos bien qué es, por eso vamos a comenzar con Vale Romero, con nuestra licenciada en psicología y actriz, para que nos cuentes qué es la inteligencia emocional. Bueno, se habla de inteligencia emocional en esas situaciones cuando uno puede manejar las situaciones cotidianas de la vida de manera eficiente, digamos, ¿no? Bien. No tiene que ver con el raciocinio, por eso no se habla de cociente intelectual, sino de las emociones, de esas situaciones cotidianas que hacen que nos desbordemos o que reaccionemos de una manera que en realidad no nos hace bien a nosotros o al resto. Pero no tan cotidiana como, no sé, se me cayó un cubierto, a ver cómo reacciono, sino cuestiones más extremas, tal vez, como es el caso del video. Esta situación, yo creo que esta chica fue instintivo lo que le pasó, ¿no? Esto, porque ahí, digo... Simplifica un poco el amigo. Sí, pero digo, hay un montón de situaciones como estas que tal vez con mucho menos uno se desborda y no puede manejar esa situación por la emoción que lo embriaga a uno. Entonces termina no siendo eficiente el resultado. O lastima a otro o se lastima a uno mismo. Claro. O la situación no termina bien, O sea básicamente.
¿Cómo lo ven? ¿Lo ven Se como... aprende, perdón. Lo más importante de todo esto, porque esa es la pregunta o lo más importante de todo esto, que es algo que se entrena, que se aprende. ¿Cómo se entrena? No es que uno puede tener una tendencia y nacer con alguna tendencia o condiciones tendientes a, pero después se entrena y fundamentalmente a través de los vínculos en la primera infancia, cosa que recién ahora se está hablando en los colegios, ¿no? De la inteligencia emocional. De hecho, en algunos colegios se incorporaron como materia esto. ¿Pero cuáles serían los conceptos básicos? Decirle a alguien que no sea reaccionario, que no sea impulsivo, que controle sus emociones, que si pasa algo mantenga la calma. ¿Cómo eso se puede transmitir? Sí, el primer concepto o el primer aprendizaje primero es conocernos, conocer nuestras emociones, porque generalmente las juzgamos como buenas o malas. Eso es lo primero que tendemos a hacer. Si estoy triste o estoy enojado, eso está mal, ¿no? A nosotros nos enseñaron cuando éramos chicos, bueno, mejor no muestres tus emociones, mejor no contestes hacia papá o a mamá. ¿Y me enojo y reacciono también está mal? También está mal. Eso es lo que nos enseñaron. Ahora, el enojo como emoción no está ni bien ni mal. Es algo que aparece. Las emociones primero aparecen en el cuerpo y son tendencias a la acción. Están para algo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, te diría como primer tip o Lola, cuando vos ves esta reacción, ¿admirás, creés que en una situación medio extrema uno llega preparado como para reaccionar así con tanta calma como hizo esta chica o nos falta? Yo creo que ella estaba en una situación donde estaba rodeada de sus pares y cuando uno está frente a los pares tiene un control mayor de la situación. Porque estamos hablando de una adolescente que puede convertirse en meme al día siguiente en todas las redes sociales con la vista de sus compañeros. Entonces ella toma las riendas de la situación porque sabe en qué situación, digamos, sensible está en lo que significa la mirada del otro. Eso lo hubiera pasado en su casa, en el living, a lo mejor pega un grito y dice ¡mamá! ¿Entendés? Pero ahí sabía y era muy consciente de dónde estaba. Expuesta y presionada tal vez. Pero eso justamente es inteligencia emocional, porque sabe ubicarse y adaptarse a la situación en la que está. A veces nos pasa que tendríamos ganas de llorar y de matar a alguien, entre comillas, lo digo, en el trabajo o en una situación pública y obviamente contamos hasta 10. Ese espacio de contar hasta 10, aunque parezca algo muy vulgar el decir, pero contar hasta 10 lo dice todo, lo hace. Ese espacio que le damos a la amígdala para que llegue a la corteza prefrontal, que es la del raciocinio, es el que me permite responder y no reaccionar. O sea que son fundamentales esos segundos. Sí, son fundamentales. Respirar y esperar. Sí. ¿Somos impulsivos, Moca, Salvador? ¿Somos impulsivos a la hora de...? No? Porque también siento que hay un cierto placer cuando uno le da lugar al impulso, ¿no? Hasta cuando te enojas o en una discusión, uno trepa a un estado que es violento, digamos, en algún punto, pero a su vez me parece que entrega un poco de satisfacción cuando uno deja llevarse por los impulsos, ¿no? No sé, después las consecuencias. ¿A quién protegés en algún punto? Siempre hay alguien para proteger. Si no tenés a nadie para proteger y te agarró ganas de reaccionar frente a lo que te pasa, me parece bárbaro. Cuando hay alguien para proteger, por ejemplo, si están los chicos mirando y a vos te pasó un accidente, no es nada, aunque tengas una cortadura enorme en el dedo, los calmás primero y después vas a ver qué te pasó. Me parece que tiene que ver con el entorno, como dijo acá Lola, estaba esta chica en un evento, porque si no está atentando hasta su propia salud, hasta su propia seguridad, no se protegió el pelo, no salió corriendo, no reaccionó hacia ella. Le ayudó el contexto. En proteger. Entonces, ¿es control o es inteligencia? ¿Es control emocional o es inteligencia emocional? No me queda clara la diferencia. Claro. Para mí reaccionó instintivamente, es bastante claro en el video. Se empezó a hablar de inteligencia emocional en los 90 y yo me acuerdo que muchas empresas trabajaron e invirtieron dinero para que sus colaboradores, es decir, la gente que trabajaba, empiece a gestionar bien justamente esas emociones, que no hay que negarlas, sino gestionarlas del mejor modo posible, para sí, para cada uno de nosotros y para el resto. Después salió el libro de Goleman, Daniel Goleman, en el 95, y fue un libro que tiene muchas ventas, por ahí hay muchas personas que ya lo leyeron y demás. Pero me parece que tiene que ver con eso, cómo gestionamos, qué sé yo, la más común puede ser el enojo, la ira. Nada, y es complejo. En mi cosa personal, yo te digo, cuando te das cuenta que la podés gestionar bien,
Y es mejor, porque no te haces mal a vos mismo, ni haces mal al equipo, al grupo. Me hace acordar a lo de esclavo de las pasiones. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempito? Hablamos de cuando uno es impulsivo o se tienta con cosas, pues termina siendo como esclavo de las pasiones, decía un especialista. Claro, hay dos detalles en el video que a mí me gustaría rescatar. Uno de ellos, hay algo en esta situación de la típica de te resbalas en la calle y te levantas rápidamente y sigues caminando. Sí. Para mí hay algo de eso, Sí. algo de, bueno, Sí, si te pasa en tu casa... metí la pata, pero mantengo la compostura. Te Por pasa eso en tu decía casa. que si te pasa en el living, el grito lo pegás y algo rompes. Es verdad, y luego es verdad. hay otro detalle importante. Nosotros tenemos la vista frontal y de lejos, Sí. con lo cual lo que vemos es una llamarada. Ella, desde su punto de vista, no está viendo, No ve. ve que algo se quema, pero no es consciente del tamaño de llama que vemos nosotros que la estamos viendo de frente, ¿me explico? Claro. Yo creo que por eso también el susto es menor. A ella indudablemente le ayudó el contexto de estar expuesta. Claro, de... creo que no vio, o sea, si ella hubiera estado en nuestra situación viéndola de lejos y completo y ve la llamarada, Y más. era otra reacción. Agregando también. eso, creo que habrá reaccionado más cuando vio su propio video que lo que reaccionó Seguro. en el video. Seguro. Sí, a veces esto que decía Moca. Moca, del control de las emociones o vos decías la sobreadaptación, ¿no? Lo relacionaba con eso, que a veces por vergüenza, esto que pasa, que nos caemos en la calle o nos pasa algo frente a la mirada de un otro, se suma otra emoción que es la vergüenza. Claro, Es que hay claro, la porque estás mirada del expuesto. otro, estoy expuesto, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Entonces, también está bueno eso, ¿no? El poder, de alguna manera, primero aprender sobre las emociones para no juzgarlas, porque eso es lo que más hace que las sostengamos en el tiempo. Las emociones pasan y se van, están en el cuerpo unos minutos, un tiempo, ¿sí? Y se ahora- instalan cuando las juzgamos. Y lo bueno me parece que además nos cambia la cabeza, porque antes, ¿qué se pensaba que era el éxito? El cociente intelectual. Vos tenías un cociente intelectual, eras un tipo inteligente. Hoy sos inteligente, si tenés un coeficiente intelectual bueno, genial, pero si no gestionás bien tus emociones... Hoy es esa, no, o Es sea, la va gestión medio de de las la mano. emociones, claro. De hecho, en los trabajos, en las búsquedas de personal, en las búsquedas de selección, se toma mucho en cuenta la gestión emocional, Claro. mucho más que las capacidades técnicas, ¿sí? Porque en realidad son competencias que necesitamos todos, cómo nos adaptamos a los cambios, a los problemas, a las situaciones problemáticas del Ahora, trabajo. ¿dónde sienten el equilibrio? Quizás Vale va a tener una respuesta más licenciosa que nosotros, pero nosotros más vivencial. ¿Dónde está el equilibrio entre me expreso lo que me pasa, que puede ser algo sanador, estoy enojado, lo expreso, tengo miedo, lo expreso, a tomo aire, respiro, reprimo ese impulso y me mantengo con calma? Porque pareciera que hoy... El límite es no herir al otro y también control de la situación. Si a mí viene alguien y me dice me hace algún comentario que me puede herir o que siento que es absolutamente fuera de lugar, dependiendo de la situación voy a decidir no contestar. Muy bien. Eso es también inteligencia emocional. Saber si la respuesta amerita en ese momento por vos, ni siquiera Claro, por el otro. Porque te puede perjudicar a vos. Te perjudica a vos o vos decidís no darle, digamos, el placer al otro de conseguir herirte. claro. Entonces te mantenés en silencio, evitas el Sumo a conflicto. eso, Vale, el placer propio también, porque yo les decía acá a este lado del panel, uno siente un cierto placer cuando dejas, ¿no? Cuando sos impulsivo y te peleás o te montás en una discusión y estás enojado, hay como algo... Ese placer del que vos hablás, lo decís porque como poniendo un límite, te sentís bien cuando todas las emociones detrás, digamos, vienen para algo. El enojo, por ejemplo, viene porque estoy necesitando un límite y entonces Porque si es te desbordás, necesario. No sentís placer. No, pero entiendo que a lo que vos vas es que a veces el enojo, la ira y el poder expresarla es como la única forma que uno encuentra para poner un límite en una situación. Claro. ¿sí? El tema primero es el nivel de intensidad, como todo.
Una cosa es el desborde de enojo, de ira, que obviamente le hace mal al otro y a la situación, no resuelve absolutamente nada, quiebra vínculos y además te puede llevar a situaciones peores. Sí. Claro. Pero por eso digo que esto del contar hasta 10, aunque parezca una pavada, es lo que permite que esa emoción, ese impulso, llegue a la corteza prefrontal y uno pueda la famosa pensar. corteza prefrontal de la que tanto hablamos. Te cuento un hecho que me pasó real. Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires manejaba un equipo seríamos 8 personas, súper creativo, pero siempre había chisporroteos, enojos, chispazos. Y entonces un día dijimos, vamos a implementar el de dónde vengo. Entonces las reuniones empezaban, ¿de dónde venís? Venía uno y decía, vengo de ver a mi abuela, qué sé yo. El otro decía, tengo un quilombo porque tengo un problema con mi separación y qué sé yo. Entonces cada uno individualizábamos de cómo estaba esa otra persona. Entonces, expresarlo también. Exacto. Si sabías que había tenido un despelote o que había tenido de tránsito, de lo que fuera. Buena herramienta. Claro, es una herramienta que manejábamos, que creo que no la inventamos nosotros. Pero está bueno. Es el check-in, se lo llama el check-in. Claro, se lo llama el check-in, como en los hoteles. Se canaliza esa emoción, se canaliza en algo que no tiene nada que ver. Claro, y además me agarro con el otro porque el otro, sabiendo que tuviste un problema de la índole que sea, te trata de otro modo. La diferencia entre la inteligencia emocional y gestionar bien las emociones, la diferencia entre eso que es positivo y reprimir las emociones. Tampoco. Que sería algo negativo. Pero fíjate que en vez de reprimirlas, lo que podés hacer es, por ejemplo, yo me enojo con vos por una situación, algo que me dijiste que me cayó mal, ¿sí? Entonces, yo en vez de mandarte a ¿no? Que sería lo que me sale y lo que me nace en el momento. Sin lóbulo prefrontal. Sin nada. La amígdala directamente hacia ti, atacándote. Yo lo que te puedo decir, si tomo esa pausa, porque ahí está, y respiro, es decirte, mira, en este momento prefiero no contestarte, porque si te contesto, esto va a terminar peor. Perfecto. Se aplica a las discusiones de pareja, se aplica a situaciones. Situación vincular de. Igual yo creo, perdón, quiero añadir una cosa. Yo creo que gestionar las emociones es una característica o ítem dentro de la inteligencia emocional. ¿Me explico? O sea, por lo menos lo que yo entiendo no es que son dos cosas. No. Una es característica y está dentro de la otra. Sí. ¿Qué otra cosa abarca? Uy, vale, la estamos hoy, ni agua la dejamos tomar. Pero ¿qué otra cosa abarca la inteligencia emocional, además de la gestión de las emociones? Por ejemplo, diferenciar un hecho de una interpretación. O sea, esto es fácil. Ahora se va complicando, y vos lo que hiciste. Bueno, vos me estás preguntando qué querés. A mi juego me llamás. Bueno, vivimos interpretando, pero ahí está el tema. No creemos que lo que vemos, lo que observamos, lo que el otro me dijo y me hizo a mí, me lo hizo a mí. Le agregamos el me a todo. ¿Sabes dónde se ve mucho esto? ¿Cómo es la expresión? ¿O cómo diferenciar hechos de interpretación. Bueno, eso ¿sabes dónde lo ves muy bien? ¿A dónde? Cuando empiezas a observar la discusión entre otros. Sí. Muy bien, claro. Cuando uno desde afuera. Desde afuera. Ahí. No, pero no lo digo desde una situación de poder y tranquilidad. Todo lo contrario. Lo digo desde una situación de observación. Claro, porque estás involucrado. Estar fuera observando la reacción del resto del equipo. Sí. ¿Me explico? Me ha pasado muchísimas veces ver la situación y luego cómo cada uno interpretó lo que pasó. Sí. En la que entramos cuando interpretamos. Nada que ver, y cada uno tiene su verdad, es su verdad objetiva. Y lo pensás y decís, yo estaba ahí, tiene razón. Tiene razón. Exactamente. En la que entramos cuando estamos en una discusión o en una situación e interpretamos mucho y tomamos personal, ¿no? Sí, yo creo ahí que entramos en una difícil. Creo que tiene que ver con una evolución. Que me parece cuando uno es más joven o no tiene tan desarrollado lo prefrontal, está como ese chico caprichoso que decís lo que pensás, no te importa quién está ni quién está delante, y no controlás los impulsos. A medida que uno va creciendo, madurando, escuchándose, sabiendo los tiempos o aprender a contar, pero primero empezarás hasta 5, después aprenderás a contar hasta 10, uno logra esta madurez emocional que se trata. Ahora, eso en cuanto a la reflexión de las peleas, pero en cuanto realmente te pasa un accidente como esta chica es bastante discutible, porque a veces por cuidar que el otro no se preocupe, no se altere, está en su propio riesgo el cuidado, y eso sí me preocupa. Son como dos cosas distintas, ¿no? La sobreadaptación. Claro. Que el otro lo que decía Juli reaccioná, que está pasando algo tremendo, se prende fuego tu casa, bueno, reaccioná porque si vos voy a contar hasta 10, porque no quiero... Están los chicos que no voy a gestionar bien el miedo, no, bueno. Hablamos de quería preguntar a Vale, perdón.
Dale. No digo que hablamos de lo impulsivo, pero hay un montón de acciones que tienen que ver con lo mismo y no nacen de la impulsividad. Chicas, por ejemplo, que las compañeras le dicen estás gorda y se vuelven anoréxicas. ¿Entendés? Sí. Entonces, ese control del que estamos hablando y de gestionar la emoción no siempre tiene que ver con la impulsividad. Tiene que ver con una reacción a una situación constante. Ok, claro. A ver, ahí sí, ¿cómo estás vos internamente preparado o trabajado para que eso no te Para decirle, estabilice? vos no Te tenés que afecte. meterte con mi cuerpo y continuar con la tuya, o profesar que el otro tiene razón, que vos realmente estás fea y empezar un tránsito hacia una dismorfia de cuerpo, una dismorfia corporal. O sea, quiere decir, depende de dónde esté el otro y de cómo te lleve a vos, a dónde te lleve a vos lo que el otro también te dice, te provoca. Nombrabas también, Vale, los primeros años y digo también la responsabilidad o el conocimiento que tienen que tener los padres para con sus hijos, ¿no? Porque si no, esto lo empezamos a trabajar de grandes y nos estamos perdiendo, me parece que algo fundamental que es la niñez y la educación ahí, la crianza. Yo lo veo como capas de una cebolla. Uno a los hijos, también en las escuelas, ¿no? Y los papás mismos le decimos, eso no lo hagas delante de tu hermano, delante de tal, no le contestes así. Le estamos poniendo todo el tiempo por educación, ¿no? Lo hacemos con toda la buena intención del mundo, porque en las escuelas también, pero no les enseñamos a reconocer y a validar lo que realmente sienten. Eso es un error está bien cometemos decirles, todos los papás. no reacciones, no le digas eso, está bien, digamos. Por eso, de acuerdo al contexto. En términos de bien y mal, ¿no? Pero bueno, es algo aconsejable. Claro, de acuerdo al contexto, pero lo que yo digo es esto que decía Moni, el sobreadaptarlo por cultura, ¿sí? A veces hace que no validemos lo que realmente siente. Entonces cada vez está más atrás lo que el chico puede entonces charlar después con los chicos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? Por lo menos, y validarlo. Esto de no pasó nada. Esto que vos decías de la frase, cuando es típico, cuando se cae un niño, lo primero que decimos, no pasó nada, está todo bien, está todo bien. No estamos validando que realmente pasó algo. Otro quiere que ¿Qué le sintió entiendan, el otro? claro. Entendeme que me acabo de caer y me lastimé. ¿Cómo no pasó nada? Quería preguntar a Valeria, ¿cómo se vuelve de una desinteligencia emocional, tanto en un vínculo como en un grupo de trabajo? Y en todo caso, en el grupo de trabajo, ¿qué papel tienen los liderazgos para remontar una situación que no fue tratada emocionalmente de un modo razonable? Yo no conozco otra forma, por lo menos más fundamental e importante y necesaria, que es conversando, a través de la conversación, el pidiendo disculpas, el diciendo el uno a uno cuando alguien cometió un error delante de otras personas, por lo menos apartarse y tener una conversación en privado. Y los líderes sí son responsables, porque creo que como líderes de equipo también tienen que trabajar en las empresas todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional y los vínculos, porque es lo fundamental, las relaciones. O sea, los resultados de una empresa se basan en las relaciones de los miembros de la empresa. No hay otra. Pero había una época que se jugaba o se decía casi con cierto orgullo que algunos líderes jugaban al bueno y el malo. Entonces venía uno y era el bueno, qué sé yo, y el malo que te cortaba la cabeza. Sí, como papá y mamá, ¿viste? Cosa horrible. ¿Eso sigue pasando en las organizaciones? Sigue pasando en las organizaciones. Qué infantil, por otro lado, ¿no? Y también sigue pasando también que se dice que se trabaja mucho en las emociones, pero después cuando alguien plantea que vive una situación no se lo escucha tanto. O sea, hay un montón de situaciones. Porque hay otra palabra acá que aparece para próxima vez que toquemos el tema, que es la comunicación, ¿verdad? Sí. Aprender a comunicarnos y que el comunicarse no sea algo que sintamos como una debilidad. Todo lo contrario, si me pasó algo, no me sentí bien, cometí un error y tengo que comunicarlo, es sanador y construye buenos vínculos, ¿no? Así es. 11 58 35 87 69, 5:30 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos al pulsador porque tenemos próximo tema de debate. Este jueves que arrancó fuerte, ¿eh? Decisión, bajarse de las redes. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Cuando hablamos de que las redes se están copando, que estamos metidos en el celular, que estamos en pareja con nuestro celular y que no podemos salir de las redes, parece que hay una onda expansiva contraria. ¿Bajarse de las redes? A ver.
de moda irse de las redes sociales? Se encuestó a 1000 personas sobre qué hábitos intentaron dejar en 2025. Entre los menores de 30, más de la mitad dijo las redes sociales. Suena paradójico que mi generación, que creció en las redes como un espacio donde se conectaban con otras personas, hoy lo veamos como un espacio que nos desconecta completamente. Ella hablaba de abandonar las redes en redes. Nuestro cerebro no está preparado para procesar la cantidad de información, imágenes y vidas ajenas que vemos en un solo día. Estamos hechos para vincularnos con personas, no con miles de versiones editadas de gente que ni conocemos. Cada scroll que damos es una microdosis de estímulo, de comparación, que termina decantando en una atención fragmentada. ¿Les pasó alguna vez de cerrar alguna aplicación y terminar con una sensación de agotamiento y cansancio? Un estudio de 2024 siguió a personas sin redes durante 14 días y encontró que después de ese periodo las mismas percibían menos insatisfacción corporal, menos ansiedad, más tiempo para cosas que antes no había tiempo. El problema no es solo la comparación social, es el loop, el FOMO que te generan ciertos contenidos, el querer vivir experiencias capturando todo para poder compartirlo y el scroll infinito que nos genera vacío. ¿Existirá alguna manera de habitar las redes sin que nos habiten a nosotras? Bueno, buen planteo, me parece, ¿no? ¿Verdad? Y el otro día hablamos del swipe fatigue, en estas palabritas nuevas que vamos conociendo, que era el agotamiento de estar scrolleando, ¿no? Es un tema tal vez un poco remanido, nosotros siempre lo tratamos, pero a la vez es un tema que está constantemente en modificación. Y cuando creemos esta cosa pendular que decimos, cuando creemos que todo está muy a full, de repente empieza como una onda a sentir cierto alivio, bienestar, esos beneficios que están escondidos detrás del hábito cuando cambia, ¿no? ¿Será que estamos frente a una onda de bajarse de las redes, sobre todo de los jóvenes? ¿Les sorprende esto o les parece que puede ser real? Me parece que puede ser bastante extremo, es como... Pero entiendo, porque para dejar una adicción tenés que dejar directamente, no podés un poquito. Me parece que si empieza a pasar o empieza a plantear el problema sería cómo controlar, cómo hacer menos. Entre las adicciones la única es la de la alimentación, donde tenés que comer un poquito o controlar lo que comes. Pero así vale porque hay algunos hacks, también hablando de palabritas que incorporamos, algunos atajos sería decir, bueno, pongo el celular en descanso. Claro. Ayer vino el otro día vino un especialista y decía, lo pongo en blanco y negro para que no me sea tan atractivo los colores. ¿Es dejar del todo, como dice Moni? Yo creo que hoy, con todo lo que se viene y lo que ya estamos viviendo, es como medio imposible pensarlo. A veces uno siente que se queda fuera, esta sensación, imagínate los adolescentes, que se queda fuera de un montón de cosas. El FOMO. Claro, pero digo, creo yo que limitarlo ya es un paso importante. Algunos se ponen límite de horarios, de cantidad de horas en el celular y se te apaga automáticamente. Están haciendo eso. Pero podemos hacer autotrampas para empezar a manejarlo un poquito más, ¿no? Como, sí. No trampas, autocontrol. Claro, bueno, un autocontrol, hablando de la autorregulación. Claro, la autorregulación también. Que me avise cuando van 5 horas usando el celular. Exacto. Que me avise cuando estoy sin dejar de usar. O decir, a ver, vamos a cenar juntos, bueno, la típica canastita, el teléfono se deja, porque en la también mesa es medio no hay. impensado hacer un detox de decir, la mayoría de la gente no puede decir, bueno, yo 10 días dejo el celular, no me entro a las redes. Es imposible. ¿Cómo trabajas con las redes? Claro. Es imposible. O sea, no le podés pedir imposibles a la gente. Claro, y por tenés otro un trabajo, tenés exacto, que chequear los mails, tenés un meeting o un Zoom, tenés un montón de cosas. Hoy en día el celular es una extensión de nuestra vida para todo, para comunicarte con tus hijos, con tus padres, para hacer trámites bancarios, para trabajar, incluso para tener redes sociales. También a veces tiene que ver con saber del otro, con saber de tus amigas, de tus amigos. De repente te enteras de algo, che, es importante. Voy a felicitar a tal persona que la aprecio un montón para... Claro. O sea, hay que separar el uso del celular, ¿no es cierto? No es todo lo mismo. Hablamos acá más bien de redes sociales, el consumo del celular en ese sentido, ¿no? Creo que no provocan ni FOMO ni lo otro que poníamos ahí como... Lo que hacen las redes es adormilan. Cuando alguien piensa en comunicar alguna acción en las redes, lo que se va a encontrar y lo que se está encontrando no es con una acción, porque el que va a las redes efectivamente va pasando, como dice Lola, por ahí le pones un corazón con suerte, pero si sos una organización determinada y querés fomentar la acción de determinada cuestión, hoy las redes empiezan a no ser efectivas para eso. Eso por un lado. Por otro lado, quiero dar un ejemplo cercano. Elena, mi hija, 17 años el año pasado, era una casi influencer, 27.000
seguidores tenía. Y de la noche a la mañana decidió dejar de publicar. Salió de Instagram. ¿Por qué saliste, hija? Era un trabajo tremendo, papá, y no me producía ninguna satisfacción. Claro, hay gente que sí le produce satisfacción o le produce dinero, que también tienen problemas, porque vimos cuántos casos vimos de influencers que están con las redes tan a full que empiezan a tener ansiedad, empiezan a vivir dependientes de no, a ver cuántos me gusta, entonces el horario, y terminan con la cabeza quemada. Ese es el tema, porque aunque esté el trabajo, como dice Lola, aunque esté, todos tenemos límite, en el horario de trabajo tenemos un límite, entonces empezar a respetar los límites. Si llegamos a casa, bueno, qué sé yo, 10:30, 11, se apagó el celular y comunicó. O ir al cine, el otro día yo fui al cine y había una señora con la hija y la piba todo el tiempo con el celular. Dale, si vamos al cine en los teatros, Juli, apaga el celular. Por eso me parece que hay que ser medido con el celular y separar las cosas, lo que es trabajo, lo que es me meto en el home banking porque tengo que pagar mis cosas, saludo a mi mamá o hago una llamada, o sea, no es todo lo mismo. Pero yo creo que el hoy tema empezó... es el consumo excesivo que no va a ningún lado. Y esto que decía la hija de Sergio, que es, no solo tengo que vivir una vida, sino tengo que mostrar la vida que estoy viviendo. Esa Second Life que llaman es tremenda. Primero porque lleva un montón de horas de laburo y de exigencia y de energía puesta en algo que en realidad es el doble de lo que estoy haciendo. Es algo ficticio para mostrar. Les pregunto esto a todos, porque yo también iba a ir a ese punto porque me parece que es tremendo. Cuando te dicen, si no lo subís, no existió. Exacto. Vas a un evento, vas a un lugar, los que tal vez el que no trabaja con las redes, porque el que sube un posteo de una marca y le pagan, yo lo aplaudo, le digo, te felicito, me encantaría ser como vos. Ahora, el que va a un cumpleaños y sube una foto del cumpleaños porque la sube a sus redes, ¿qué pasa con ese FOMO de si no subo, me estoy perdiendo algo o no estoy en la movida o necesito subirlo? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque ahí hay mucha mirada puesta en el afuera. ¿Qué van a ver de mí los demás? Yo quiero que los demás vean que yo soy una persona social, que voy a cumpleaños, que la paso bien, que como rico, que me cuido, que voy al gimnasio, no sé, lo que fuera. Es una manera de comunicar. ¿Sirve para algo eso? El tema es cuando todo lo que vivís lo querés comunicar. Y ahí terminan las redes con esta estrategia de que se murió el gato y se filman llorando porque se acaba de morir el animal. Y vos decís, ¿cómo puede ser que te estés filmando? Y porque hay que mostrarse orgánico también y mostrar la realidad de lo que uno vive. Pero estamos todos locos, es como una estrategia de mostrar la humanidad que tenemos 100% en redes. Esa duplicación para mí es la que mata. Y para mí estos dos actos, si no produce acción y lo que produce es vacío, como decía la chica del video, y quietud, mucho no hay para pensar. No produce acción, es decir, nos adormila, nos paraliza, nos aquieta. Lo que produce es vacío, lo que no necesitamos justamente. Necesitamos llenarnos, necesitamos esa completud que sentimos que nos está faltando. O sea, un uso medido y regulado de la herramienta. Eso sería... No los extremos tal vez. No sentirse, me parece que es no sentirse obligado o comprometido a tener que subir algo porque si no existió o los demás no me vieron en tal situación. Y hay una pregunta que me parece que es clave, que es, cada vez que vamos a subir algo o hacer algo es, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, ese segundito... Los 10 segundos otra vez. Otra vez. ¿Para qué voy a subir esto? Realmente, ¿para qué? O sea, ¿qué busco con esto? A veces yo subo cosas porque tengo que vender entradas. También es más... Subo para algo. Perfecto. Pero ahí es algo de mi trabajo. Que también es impulsivo, como el consumo impulsivo, ¿no? Voy y me compro esto antes de pensar... En X me pasa todo el tiempo, que le estoy contestando a uno para matarlo. Sin el lóbulo prefrontal. Y después digo, ¿para qué? Activado. Lo que vos decís, ¿para qué? Lo borro. ¿Qué? Lo estoy logrando un poquito. Ahí está gestionando bien las emociones, además. Está contando hasta 10. Claro, es fundamental. Y el otro día una especialista nos dijo que el lóbulo prefrontal se corrió mucho la edad en la que termina de desarrollarse. Sí, 28 años. 28, 29 años. Tremendo. Es una cosa impresionante. Dentro de poco no se va a desarrollar más. Va a desaparecer antes que el meñique. No, pero también me parece que este adormilamiento, estará bien dicho, que vos decís de las redes, me parece que todo hace a consumo. Hoy hicimos un ejercicio y les planteo el ejercicio. Consumo, miro. Si yo les pregunto qué scrollearon ayer y qué vieron ayer en redes, yo creo que nadie se acuerda. Algo que hayamos visto algo de trabajo, que digo, bueno, vi esta nota, nos sirvió por algo, pero el escroleo ese de consumo de
de información. No nos acordamos, no nos queda nada de eso. No, es dopamina No pura. nos queda nada. Y Lleva mucho tiempo, te lleva mucho tiempo. lleva tiempo y no aporta. No. Y el lóbulo prefrontal se va disminuyendo cada vez más. 20 minutos para las 6, 11 58 35 87 69. Nos vamos al próximo tema de debate. Próxima palabra. A ver, ¿qué dice el pulsador? Mario Pergolini, los distintos van a triunfar. Esto lo dijo Mario en una entrevista hablando de las redes y que estamos todos medio bajo el algoritmo. En la misma, quizás haya algún diferencial. A ver. En un mundo tan tecnológico cada vez todos vamos a ser más iguales. Porque en general las masas terminan haciendo casi lo mismo, estar escuchando la misma música, viendo. Todos aquellos que sean diferentes, que sean los distintos, esos van a brillar en un mundo con robots IA que hacen todo muy parecido, las imágenes parecidas. Cada vez va a ser más difícil ser distinto. Pero eso es un fuego que solo tenés en la juventud. Es un momento de tu vida donde estás preparándote para ser distinto. Y es un gran momento para ser distinto. Antes eras un friki, eras un raro, eras un nerd, eras un corrido. Hoy no, hoy se tienen que permitir de ser, suena palabra de grande, pero lo más alocado que puedan, porque todo está tendiendo y convergiendo para el mismo lugar. Entonces es gran momento para decir, tengo una idea. Va a haber un montón de gente que te va a decir, no va a funcionar o todo eso. Y muchos te lo dicen porque te quieren, para cuidarte, como diciendo, no fracases. Al contrario, fracasen, pensen un par de sopapos. Busquen a otros que se pegaron a otros sopapos. Busquen aliados en sus ideas. Ser distintos, ver dónde van las cosas, observar, escuchar. En todos lados van a triunfar los distintos. ¿Será así? En un momento en el que estamos todos cada vez más masificados siendo, ¿no? Que estamos todos respondiendo a cuestiones generales todos, quizás consumiendo en principio lo mismo hasta que logramos por ahí distinguirnos y llegar a otros lugares. Esto de educar el algoritmo para salir un poquito de la masividad, ¿no? ¿Están de acuerdo, Lola? No estoy tan de acuerdo en que sea eso de ahora. Eso ha sido históricamente desde que la humanidad empezó a ser humanidad y a formarse en sociedad. Eso ha sido siempre así. Los distintos han marcado épocas. Desde Galileo Galilei hasta Leonardo da Vinci, hasta Marta Minujín, hasta David Bowie maquillándose como una mujer y siendo un rockero de pro. O sea, a lo que voy es, siempre en toda sociedad se mira al distinto, siempre y cuando ser distinto implique una nueva creación. Claro. Por eso yo no creo que sea de ahora eso. Quizás Eso siempre fue así. O sea, ¿está siendo más difícil ser distinto tal vez o no? No lo creo. Yo creo que lo que pasa es que todavía no los vemos a los distintos. A Steve Jobs, seguramente en ese momento, cuando estaba metido en el garage viendo qué leches hacían con esos cables, con la computadora y lo que tenían en la cabeza, nadie les daba pelota. No. Ellos todavía no sabían que eran distintos. Sabían que querían hacer algo diferente, pero ni siquiera ellos tenían en la cabeza lo que iba a convertirse la idea que ellos tenían. Tenían el impulso tal vez. Por eso digo que los distintos que nosotros en este momento podamos ver empezaron siendo distintos hace 20 años. Y los que están ahora empezando a ser distintos, los traeremos a la mesa como distintos cuando pase un tiempo. Claro, tengo una interpretación diferente. Yo creo que Mario, que está de moda ahora, lo que está diciendo es lo que ya dijo Francisco. Hagan lío. Por eso quizá lo liga a los jóvenes. Y ser distinto no es ser iluminado de un tiempo. Yo creo que hoy es la revolución de los distintos, pero todos podemos ser distintos en diferentes cosas. No hace falta que inventemos la pólvora, no hay que inventar. Si sos inédito en lo que pensás, en lo que haces, aplauso, medalla y beso. Pero creo que esta idea de invitarnos a ser distintos en el modo de pensar, de relacionarnos, de vincularnos, eso es lo que vale. Y no estoy de acuerdo con Mario con esto de que la juventud solamente puede ser distinto. Una mujer, un hombre de 50 o 60 años que empieza a reconsiderar de dónde viene, qué hizo, qué no hizo, puede ser absolutamente un distinto de estos distintos que nombra Mario y que yo entiendo que son los que van a ser, los que vamos a hacer la revolución de los distintos, ¿no? Yo tengo otra visión. Mónica. A mí me da la impresión que es la época más uniformada, más igual mundialmente. Antes no nos enterábamos ni siquiera en la moda ni en cualquier cosa. Llegaba como 3, 4 años después lo que se había usado en otras épocas, en Europa o donde fuere. Como que todo tenía otros tiempos y cada lugar y cada
cada nación estaba bien diferenciada. Hoy esta tecnología que nos pasa por encima es tanto lo que nos iguala hasta la cabeza, lo que estamos diciendo. Hasta alguien que no tenía ninguna adicción termina siendo adicto de estar conectado o hiperconectado. Me parece que nos iguala y empieza a ser más difícil ser distinto en una era donde nos lleva la corriente a ser todos iguales. Y lo que creo que como es cada vez más tecnología, me parece que lo distinto ahora es acercarse al humano. Hace un día tuvimos acá un niño de 11, 12 años que escribía. Yo dije esto en otros 40, 50 años. Y hoy es, un niño de 12 años que edita un libro y escribe. Es como que acercarnos a los humanos hoy nos va a ser distinto en una era tecnológica y robótica. Muy bien, lo dijo Mónica Salvador. Y Vale, te quiero preguntar, porque también al distinto o al que siente algo, como si Lola tiene el impulso, no sabe bien qué quiere, pero también hay que apoyarlo, ¿no? Porque también yo sí estoy de acuerdo en que estamos muy masificados y esta palabra de la globalización, que ya es una palabra vieja, ¿no? Pero sigue funcionando, se lo saca de ahí. Eso te iba a decir, no estoy tan de acuerdo con Mario cuando dice que, bueno, hagan lío y sean distintos, y alienta, y me parece perfecto que aliente, pero creo que hoy lo que está pasando es que al distinto se lo sigue discriminando, se lo sigue excluyendo o apartando de un montón de lugares. Se lo mete en el sistema normal, digamos. Sí, sigue necesitando ese distinto, el sostener justamente lo distinto que tiene, y eso es lo que más cuesta. Por eso está bueno que se aliente, no solo a los jóvenes, coincido con Sergio, hay un montón, y conozco de hombres y mujeres a partir de los 50 que las cosas que empezaron a ser distintas de su vida hicieron 180 grados de giro de su vida. Y te estoy hablando de mujeres y hombres de más de 50. También la sociedad también juega un papel, ¿no? Digo, los vínculos más cercanos, desde ya, creo que sí. El propio que se siente distinto, que quiere llevar a cabo algo distinto, deberá superar sus propios límites. La familia también, pero la sociedad también lo puede llegar a... O evolucionamos mucho ahí. Lo puede llegar a juzgar, lo puede llegar a burlar, lo puede llegar a... Yo creo que en la sociedad pasa muy parecido a lo que pasa en la familia. Esto bueno, el rarito sigue existiendo, esto del distinto, el raro, que todavía no... Evolucionamos un poco. La diferencia me parece que acá es que hoy se pueden ver más rápido esos distintos. En otra época, tal vez el que, no sé, tenía una idea en el garage de su casa, ¿no? Cuando las .com, Google y demás nacían. Hoy tenés una idea, querés ser disruptivo en algo y lo vas probando o en las redes o más rápido y se puede ver y probar. Eso es a favor, me parece que está buenísimo porque hoy uno puede jugar, entre comillas, probar, intentar y ver qué respuesta tiene el otro. ¿Como sociedad avanzamos en respetar y no juzgar al distinto o seguimos...? Porque siento que cuando hablamos de los avances tecnológicos y las leyes, las cosas que me da, siento que de la boca para afuera pareciera como que evolucionamos un montón y en la práctica estamos a la altura de no juzgar, no discriminar, no burlar. Para nada, yo siento que no, que se masifican, se unifican los equipos, ¿viste? Como el bullying, como determinadas cuestiones que antes era una cargada dentro del colegio, ahora se agrede mucho más, se suman otros grupos, como que es más difícil manejar. En cualquier cosa puede ser una masificación. Lo que pasó con el jugador lo muestra. En 3 días tenía 4 millones. El tipo debe estar, pero todo lindo, pero llega un momento que voy a decir, entonces cualquier cosa puede ser una explosión o un equipo. Para tratarte de antiguo, si no te metes dentro del sistema, te descarta el sistema. No, coincido con Sergio que no tiene que ver con la edad porque el mismo Pergolini tiene más de 60 años y está renovándose cuando dijo que no estaba la televisión, no servía. Pero igual, me parece que es una tarea ardua de reflexión y de educar sistemáticamente a las nuevas generaciones. Igual pensar en el distinto no es pensar en el segregado. Pensar en el distinto me parece que es pensar en aquel que piensa que las cosas se pueden hacer diferentes, que podemos tener otra concepción de la economía, de la política, de nuestros encuentros, del lugar donde queremos vivir. Eso es ser distinto. Sí. Y eso no te hace, digamos, no es ningún impedimento para que la sociedad te acoja. Al revés, yo creo que va a ser un valor. Ahí coincido con Mario. Cada vez que nos propongamos
darle un enfoque diferente a las cosas que creíamos que eran de un modo determinado y no otro, cada vez que intentemos acercarnos a esos cambios, a esas transformaciones, estamos evolucionando como sociedad. Totalmente. La educación... Eso es lo que iba a decir. Coincido con vos que eso es buenísimo, que es optimista, pero cuando uno ve la realidad, por ejemplo, de los colegios, de los chicos en los colegios, al distinto todavía se lo juzga, todavía se lo quiere uniformar, se lo quiere seguir metiendo dentro del sistema para que siga siendo más de lo mismo. Cuesta todavía. Hablamos un poco de la particularidad, ¿no? De tratar de seguir por el lugar de que si los niños tienen alguna impulso, alguna dedicación, alguna resonancia con alguna actividad más que con otra, con alguna materia más que con otra, tratar de apoyarlos un poco más en ese camino. Porque el sistema educativo, ¿qué pasa? ¿Quita de alguna manera esa posibilidad de lo ideal sería respetar las singularidades de cada persona. El problema es que el sistema no está hecho para el respeto a la singularidad, sino justamente lo contrario, para uniformar al resto, ¿no? Pensando en la productividad, porque siempre es la productividad lo que está adelante. Ahora, vos vas a un colegio Waldorf, a un colegio Montessori, no sé, hay distintas metodologías de otros colegios que tal vez sí tienden más a, pero la mayoría de los colegios tradicionales... ¿Y luego qué le pasa a estas personas también? Personas que se formaron en otro tipo de disciplina educativa, cuando quieren insertarse en la universidad, lo pasan mal. No es cierto. O en un trabajo, no solo en la universidad. Exitosos, no es cierto eso. Eso es un mito. Porque lo que tiene la metodología es cultivar la persona los primeros 12, 13 años en la escuela primaria. No lo digo yo te digo, o sea, lo que yo te estoy diciendo no es una experiencia mía, es de chicos a los que he entrevistado y me han dicho que les costó adaptarse luego al sistema. Es una realidad, no pasa nada. Hay maneras. La escuela Waldorf. Está bien, pero he educado a mis 2 hijos. Bueno, y eso me decían cuando todas mis amigas, bueno, ahí iba contra el sistema también. Claro. No van a saber, no van a querer. Y nada que ver, ninguno de los compañeros están todos trabajando en emprendimientos. Pero nadie tienen emprendimientos dentro de la naturaleza. El que fue arquitecto tienen una apertura mucho mayor del mundo. Pero no se quedan solo en la red y lo económico. Tienen emprendimiento de estructuras naturales en el interior. Otros fueron grandes artistas. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que muchos de los chicos que estuvieron en ese sistema, cuando quisieron adaptarse al otro, al funcional, al sistema oficial que conocemos todos, les costó. O sea, los he entrevistado y me lo han dicho. Y eso no implica que luego no vayan a ser personas sumamente exitosas porque tienen otro punto de vista por cómo contra el sistema. ¿Serían los raros o los diferentes? No, es que aquí no hay nadie raro. Ni en el que está en el sistema oficial, ni el que viene de otro sistema educativo. Todos somos diferentes. A lo que voy es que vos estás en un sistema, es como el que, no sé, está acostumbrado a manejar Excel y de repente tiene que manejar Pinterest. No sé, o sea, es otro sistema, no pasa nada. Es una cuestión de verlo, estudiarlo, te adaptás y seguís. Pero eso cosa no quita la otra. Se adaptaron tranquilamente pero hasta qué los suerte de inteligencia artificial, cada uno en su profesión. Pero por eso digo, qué suerte que pudieron hacerlo. Pero Mónica, pero el mito es que si no estás dentro del sistema, estás afuera. Y es mentira. Hay otra forma de verlo, los sistemas. Está bien, pero yo lo que te digo es, según mis entrevistas a gente que estudió en otros sistemas, de las 3 personas que yo entrevisté, incluido un chico que estuvo criado en una comunidad hippie, los 3 me dijeron que les costó muchísimo adaptarse a la universidad pública cuando quisieron... Los hippies no tienen nada que ver con una educación Waldorf. Perdón, discúlpame, no será para vos, no será para vos. Yo te estoy hablando de un chico que conozco, que además es famoso, no vamos a decir el nombre, que fue criado en una comunidad hippie. Bueno, eso es otro tema, hablemos de otro tema. No, pero estamos hablando de diferentes formas de educación. No. Comunidad hippie no es una educación ni un sistema de educación. Pero educan en la casa. Bueno, es otra cosa. Vos lo educás como querés, pero no es un sistema educativo. Es el sistema educativo al que se adhirieron los padres, trabajando en mitad del campo, trabajando en mitad del campo, con una educación totalmente a distancia y un título en el exterior, donde ellos no tenían contacto con otros chicos. Es otra cosa. Eso, es lo mismo. Pero después fueron a la universidad. Entonces, legal, porque acá la educación es obligatoria, mandar a los colegios a los chicos, así que esa gente está fuera de un sistema legal. Los chicos argentinos, ahora tiene ya 50 años, pero en su momento lo hizo. A lo que voy es, hay muchos sistemas educativos y de muchas diferentes maneras de educar. También tenés, por ejemplo, no sé, escuelas evangelistas, tenés escuelas mormonas. Los sistemas educativos son diferentes. Luego, cuando por algún motivo, el que sea, porque no todos van al sistema oficial luego, van al sistema oficial, lo que te cuentan es que les costó.
Bueno, seguí con entrevista porque te quedaste corta con 3. Sí, Avanza más. siempre me voy a quedar corta. Siempre me voy a quedar Consigo corta. gente. Soy corta, así que siempre me voy a quedar No, corta. corta no sos, Lola, tampoco te tiré. Pero Está muy bien dentro de un sistema y lo tenés clarísimo. Yo digo que con 3 Pero vos me estás tirando abajo, está diciéndome. claro y tengo claro el tema. Es una entonces, falta, no poco menos que me terminaríamos nunca. calificás de falta de profesional porque me quedé corta. Y te falta de tengo que profesional, contestar que no. sí, que tenés razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a falta de discutir? profesional, No. nunca lo dije. Activemos Si el lóbulo interpretó- frontal, chicas. Si Activemos. interpretó eso, lejos está. Es Si un- algo considero y admiro es tu profesionalismo. Bien, Bueno, bien, bien. Solo digo en este entonces la tema. próxima vez, fíjate En este lo que tema. decís, Bueno. porque Claro. decirle a un compañero que se quedó corto con su trabajo es feo. Vos dijiste que entrevistaste 3 personas de escuelas Waldorf. No, de escuelas Waldorf no. 3 personas en un trabajo que hice que habían recibido una educación diferente a la que conocemos todos. Bueno, entonces interpreté mal yo. Te pido disculpas. Muy bien, esos lóbulos Aceptadísimas. frontales ¿Cómo te funcionando. Qué bárbaro, por algo tocamos el tema hoy, ¿eh? que anterior, viste, tan desarrollado. Tenemos mensajes escritos con el lóbulo frontal activado. ¿Qué dicen? Hola, buenas tardes, es muy bueno el programa, los felicito. No, no estaba activado. Fue impulsivo. Fue la amígdala, fue la Fue la amígdala. Los miramos todos los días. Stella y Luis, un matrimonio de 52 años de casados. Muy bien. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Merece un aplauso. Pasaron medio siglo. Stella y Luis, y ahí Lola diría, ¿qué estamos aplaudiendo cuando aplaudimos 52 No, años de no, no. casados? Si ellos son felices, Claro. se aplaude Claro. directamente sin ningún lugar a Y duda. dice, Yo lo que siempre planteo cuando hablan de los matrimonios largos, que primero hay que sentarlos a ellos y preguntarles si son Claro. felices o solamente lo que hicieron Aguantaron. fue resistir. Durar. Porque Claro, eso claro. también es peligroso. Es Por eso, peligroso. primero digo, che, son felices recontra. Fuimos el uno para el Hermoso. otro, súper compañeros. Yo lo interpreto que sí porque por algo Yo lo también. dijeron. Lo dicen con orgullo. Lo dicen con Lo podemos orgullo. invitar. Ahí amerita, Ahí va, obvio. amerita Dice aplauso. que Dios los bendiga, Estela y Luis son de la hermosa ciudad de Coronel Dorrego. Epa, hermoso lugar. Así que los podemos invitar si quieren venir un día a contarnos su historia. Pergolini habla de brillar. Al distinto no sé si le interesa brillar, sino ser. Brille o no. Claro, ser distinto. Este brillo, ¿no? Pergolini dice Alicia de la Plata. Bueno, pero ahí lo que está resaltando que es muy interesante, bueno. tal vez tenga que ver con las personalidades narcisistas. A ver. ¿Los qué? Claro, Ok. yo soy lo más mejor del planeta y no me importa lo que el resto diga porque yo soy lo más. Entonces pasan por arriba de todo. Claro, ahí ya es otra, No sé. otra historia. No sé. Es otra parte. Eso ya estamos hablando de un rasgo patológico Claro, más que nada. claro. Pero digo, el distinto tal vez que habla, digo, interesante. lo relaciono más con lo auténtico. Ser auténtico y hacer lo Ser. que a mí me gusta. Ser Lo que en decía ese Sergio, sentido. ¿no? Tal vez no, el distinto no pensarlo como un... Iluminado. Sí, un iluminado o un excéntrico, Sí. ¿no? Que va a ver Claro. quizás es un distinto por su manera de pensar, por su manera de conectarse con la Sí, vida. y que no le Necesitaría importa. desarrollo para Sí. saber si quiso significar positivo o negativo. Claro. Yo lo interpreté como el ser negativo, el que Claro. quiere ser por sobre los demás y no le importa. Y yo lo interpreté ella como como el positivo. Pergolini positivo. habla de brillar, dice Alicia. Al distinto no sé si le interesa brillar, sino ser. Exacto. Brille o no. Exacto, yo creo que lo relaciono con esto, con ser o parecer. ¿Qué es más importante para mí? Me parece que ser. coherencia del y es ser. La coherencia del ser. Tal cual. Ser o no, ser. Ah. Siempre quisiste decir eso en televisión. Ser o no ser. Juli, Esa es la Juli, cuestión. no Es te una está frase funcionando, que no. se me acaba de ocurrir. Juli, no. Cuando publicamos, ¿somos o queremos parecer? Muy bien, muy bien. Cada vez que ponemos una historia. Necesitamos queremos parecer. al distinto. Hay que apoyarle, dice Adriana Heisener. Adriana es de Mendoza. Un beso, Adriana. Claro que lo necesitamos. Todas las sociedades necesitan al distinto, me parece, ¿no? Absolutamente. 6 de la tarde, en punto, en la República Argentina. Dejanos tu mensaje en 5835-8769 y nosotros nos vamos a poner la ficha para ver qué temas los ha interpelado más en el día de hoy. Hablamos del control emocional hoy, que atravesó todos los temas del debate, ¿no? La inteligencia emocional y la buena gestión de las emociones. Hablamos de los jóvenes y esta ola de dejar las redes sociales, abandonar las redes sociales, dejar un poquito el celular o empezar al menos a controlarlo. Y Mario Pergolini que traía el tema de el distintos, ¿no? Los distintos en la sociedad. Mónica, ¿a quién le pones la ficha tú?
Y a mí me da, elegí bajarse de las redes. Me quedó esta frase, me parece que nos está llevando una marea, me impresiona a mí misma la hiperconectividad, la forma de los límites. Me parece que alguien joven como quien planteó en el video, empezar a ver qué nos está pasando, cuánta necesidad tenemos y dependencia de las redes, me parece que es un camino para empezar a poner límites. No sé si dejarlas totalmente, pero sí poner límites. El Guezábal Sergio. A full con la revolución de los distintos, chicos, grandes, hagamos lío, que ya es hora. ¿Qué estamos esperando? Cordero Lola. También a los distintos de Pergolini, pero insisto en mi idea, los distintos siempre existieron y creo que el avance incluso de la humanidad en todo sentido fue porque siempre hubo un distinto en cada época. Romero Valeria. Por la autorregulación emocional, el contar hasta 10, el frenar a tiempo, antes de reaccionar impulsivamente y en automático, me parece que nos hace bien a todos. Muy bien. ¿Y vos a quién le ponés la ficha desde tu casa? Quédate con nosotros. ¿Tenemos más mensajes? Ya mismo. Vamos a ver. Voy sin anteojos, a lo guapo. Los encontré hace 10 minutos, me encanta el programa, voy a ver la repetición. Los felicito, dice Isabel de Parque Chas. Un beso, Isabel, buenísimo, me encanta Parque Chas. ¿Querés o no? ¿O tenés? Tengo. Ah, muy bien. Estoy activando el lóbulo prefrontal. Mi hija estudió la primaria en el Estado y secundario en un colegio parroquial. Estudiar en la UBA le resultó dificilísimo. Dice, hoy es antropóloga muy brillante en el exterior. Nos manda este mensaje Silvia. Bueno, una experiencia de Silvia con su hija. Y ahora nos vamos a corte, quédate ahí, porque en el próximo bloque vamos a estar con Matías Cufre, que va a ser el primer programa en la televisión argentina en lengua de señas. Aunque no lo puedas creer, todo eso va a ocurrir acá en el próximo bloque y próximamente este programa en la pantalla del Canal de la Ciudad. No te vayas que ya venimos. Divertite con el escroneo imprescindible de cada día en 5 Beat. ¿Vos sos Team Wanda o Team China, que la conociste a Wanda ya? ¿Qué? ¿Sos Team Wanda o Team China? Ahí tenés. Hola. El único programa que combate la adicción al teléfono celular. 5 Beat. De lunes a viernes a las 19 por el Canal de la Ciudad. El Canal de la Ciudad está en Spotify. Las mejores entrevistas ahora las podés escuchar cuando y donde quieras. La Transición, El Tornillo, Los 7 Locos, El Quijote no se mancha, es más complejo. Reviví los mejores contenidos del Canal de la Ciudad en podcast. Simplemente información al terminar tu día. Noticias 2030. El gobierno nacional acelera el envío de proyectos de ley. Montiel y Molina con ciertas complicaciones para llegar al primer partido. Donald Trump define si acepta el preacuerdo de paz con Irán. Un equipo periodístico te espera en Noticias 2030. El rigor del dato. Con Silvina Brandimarte y Jorge Elías. De lunes a viernes. Por el Canal de la Ciudad. Cómo crecen las flores bajo la luna de Chacarita. Vas con tu vestidito con el perfume de la estación. La llaman tormenta o tempestad. Hola, soy Martina Sotopose y este es mi top 3 de los mejores lugares para comprar discos en la ciudad.
Número 1, Musicomio, el manicomio de la música. Está en Álvarez Thomas y La Croce es un lugar donde te vas a volver loco. Está lleno de ediciones importadas, limitadas, internacionales. Está buenísimo. Número 2, Sammy Records. Una histórica en Paternal. Funciona desde 1981. Es de las pocas que todavía está abierta, de la vieja escuela San Martín, Avenida San Martín y Nicasio Oroño. Número 3, Parque Rivadavia. El lugar ideal para llevar esos discos que ya no escuchás tanto y cambiarlos o comprar otros nuevos, viejos. Hay unas ediciones nacionales de época espectaculares y además es el lugar perfecto para pasear un ratito al aire libre en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Más que divertida y súper informada, es la mañana del canal de la ciudad. A las 7 te esperan Damián Glantz y Sandra Kappel en Noticias a las 7. Todo lo que hay que contar. A las 9 llega Nacho Boano con La pinta es lo de menos. Y al mediodía, Noticias a las 12. A mitad del día, todo. Con Damián Glantz y Brenda Brecher. Es la mañana del canal de la ciudad. 2026. En la ciudad más linda hay un canal que te acompaña día a día. El canal de la ciudad. Cada vez que te veo. Infórmate con Noticias a las 7, Noticias a las 12, Noticias 2030. Pasala bien con La pinta es lo de menos. Vamos las chicas. Circo Beat. Debatí la actualidad en ¿Cómo estamos hoy? Para alquilar balcones. Siempre a tiempo. Además, tus imperdibles de siempre no se detienen. Proyecto EQ, Mandinga Tatú. El mejor análisis político y conversaciones profundas en Es más complejo, El tornillo, La transición. La agenda cultural en Los 7 locos. En casa no me quedo. Viví la música que te gusta en 12.000 días. Copes Tango Show, Jam Session. Y muy pronto llegan los estrenos. ¿Qué vamos a comer? Va a la moda. El don de la palabra. Y fila 5. Siempre es un buen plan. El canal de la ciudad. Estreno. Llega ¿Qué vamos a comer? Un programa que mezcla la cocina con la memoria, las historias con los sabores. Resolvé fácil con la receta de los famosos. En la época de pandemia me agarró como un ataque de encierro. Entonces, además, me la pasaba haciendo recetas. Creo que es una de las posibilidades que tiene uno para que su cabeza se ponga creativa. Yo era bastante buena cocinera. Ajá. Y ahora no te cocino, pero ni un huevo duro. ¿Qué vamos a comer? Benvenido, benvenuti, benvindo, good morning. Estreno. Desde el lunes 8 de junio a las 20. Por el canal de la ciudad. Tu tarde ideal comienza con Mercedes Cordero en Vamos las chicas. Después de 10 años habló Fedeval. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo avanzan todas las situaciones? Como raro, como que ella no lo quería decir, pero dejó que los demás hablaran por ella. Inicia acciones legales, apunta contra el clan Tinelli. Ellas te esperan con data exclusiva del espectáculo, novedades y muchas sonrisas. Vamos las chicas. De lunes a viernes a las 14. Por el canal de la ciudad. Para alquilar balcones. Nueva temporada de un clásico de tus noches. Ahí lo tenés, es intendente de Funes, donde tienen casa Messi y Di María. Mucha gente me dice, Fideo, Di María, Dima. Pidió licencia para ir al Mundial con los amigos. Yo tengo un grupo de amigos que cada 4 años nos olvidamos de todo y nos vamos 15, 20 días cada mundial. Muy bien, está bien. Y lo necesito realmente, trabajo mucho, no tuve vacaciones, así que... ¿Ves la cantidad de argentinos que no tienen vacaciones? Dale. Y me siento como el presidente que viaja todos los días como un rockstar y está todo bien. ¿Por qué no puede ir al mundial el tipo? Toca bancar en esta. Porque al menos no se va de viaje a Estados Unidos cada 15 días a saber en carácter de qué. Para alquilar balcones.
con Martina Sotopose, de lunes a viernes a las 21:45, por el canal de la ciudad. Estamos hoy, ¿cómo estamos hoy? Y aquí estamos, nosotros en vivo hasta las 7 de la tarde, como todos los días en el canal de la ciudad. 10 minutos pasaron de las 6 de la tarde y nosotros ya estamos con lo que te anticipamos, el primer programa hecho en lengua de señas, que va a estar aquí en el canal de la ciudad, y estamos con los protagonistas, con uno de los protagonistas, con el conductor estamos hoy, Vamos a la placa, Dire, cuando la TV apuesta por la inclusión, y de esto se trata, se llama Locufre, el programa. Te damos un anticipo y ya charlamos con su conductor y protagonista. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento. Locufre va a formar parte del canal de la ciudad. Pero pará, ¿Locufre qué es? Es el primer programa realizado íntegramente en lengua de señas. ¿Y vos? ¿Quién sos? Soy el conductor sordo. Mi nombre es Matías. Mi nombre es Mariana y voy a estar acompañándolo. ¿Este programa está realizado solamente en lengua de señas? No, también contamos con un equipo de intérpretes que va haciendo la traducción al español. Locufre es accesible para personas oyentes. ¡Los esperamos! Bueno, qué emoción, cuánta expectativa, señoras y señores, con nosotros Matías Cufré y Jasmine Castro, que es la intérprete, ¿Cómo nos aplaudimos? Así. Eso, ahí está. Así ya nos vamos integrando. Y sí, obvio, es un cambio muy grande todo esto. La verdad que sí. ¿Cuánto notas que hay de inclusión hoy logrado y cuánto falta lograr? La verdad que hoy, gracias a Locufre, que vamos a estar acá en el canal de la ciudad, eso ya es algo inclusivo. Que podamos estar en un programa de televisión que durante 6 años fue a través de Instagram. Que empezamos con la pandemia y la verdad que era algo muy solo, no había información, no teníamos intérpretes en ese momento en la tele. Yo me siento inspirado por Marianita, que es mi compañera, que por ahí por una situación personal no pudo venir, le mando un beso. Entonces nos inspiramos en poder dar información a través de las redes, de Instagram, y había muchas personas sordas que decían, ¿cómo es una radio? Y nosotros lo accesibilizamos y llegar acá es algo muy importante. El programa es accesible para oyentes también en lengua de señas, porque estamos destinados a las personas sordas. Hoy, por ejemplo, esto también está siendo accesible para ustedes con la intérprete. ¿Cómo fue la idea de pensar en este proyecto? Y si sos el primer conductor en lengua de señas de la televisión. Y si eso también responde a lo de Locufre. Bueno, mi familia es sorda, somos varias generaciones de sordos y nuestro primer idioma siempre fue la lengua de señas. Y yo cuando era chico me acuerdo que veía en la calle que estaban las personas con el Walkman y miren que hace cuántos años estamos hablando. Y yo decía, ¿cómo se debe sentir eso de poder escuchar y estar informado en cualquier lugar? Y hoy, gracias a la tecnología, gracias a Internet, las redes sociales, nos podemos comunicar y eso me inspiró a ser el primer conductor sordo y de poder estar frente a un programa. O sea que lo del locu es por el conductor. Sí, tiene que ver. Cufré es mi apellido, entonces unimos las dos palabras de locución y mi apellido para crear el nombre del programa. La verdad que fue una idea que la tuvo Marianita y me gustó mucho y esta es la seña del programa. ¿Por qué? Porque es la radio. Ah. Y las personas decían, no, bueno, pero ¿cómo puede ser una radio? Y gracias a las cámaras y a la tecnología podemos estar haciéndolo. ¿Por qué otras actividades o trabajos pasaste antes de dedicarte a los medios? ¿O siempre te gustó la televisión, los medios de difusión? La verdad que es una buena pregunta. Yo siempre me imaginé que quería y pensaba que quería trabajar en la televisión.
pero no había algo para la propia comunidad sorda. Y la verdad que esto para mí es un logro, es un bienestar para todos nosotros. Entonces, es importante para la comunidad sorda, no solamente para los sordos, sino también para familias, que nos puedan ver juntos. ¿Te puedo preguntar? Sí. ¿Cuáles van a ser los contenidos de ese programa? El programa es un magazine, tiene muchos temas, deportes, política, temas que a la comunidad sorda le interesan. Va a ser todo en lengua de señas. Lo mismo que ustedes, para que se sientan que no están solos. Perfecto. Bien. Gracias. Antes, ¿a qué te dedicabas o a qué te seguís dedicando, además ahora de este nuevo rol que tenés en la vida? Yo tuve varios trabajos. Trabajé en ministerios, en fábricas. Ahora estoy trabajando en un banco. La verdad que no es fácil encontrar un trabajo para las personas sordas. Hay mucha inaccesibilidad. Porque es como que la comunidad se asusta al ver que hay una persona sorda. Yo pensaba que el problema estaba en mí. Que la falla era mía y no de la sociedad. La barrera está en lo social. Claro, eso es un cambio de paradigma muy importante a tener en cuenta. ¿Se ha logrado mucho en favor de la inclusión o falta todavía? Falta. Es un cambio muy grande. La gente nos va a poder ver desde toda la Argentina, de todas las provincias. Para mí es un logro muy grande. Estar incluido acá, poder estar entrevistado por ustedes es un cambio muy grande. ¿Y algo del formato podrías anticiparnos? ¿Va a haber panelistas? ¿Va a ser...? Invitados. Claro. Qué buena pregunta. El programa hay invitados, van a ser personas sordas y también oyentes. Van a haber entrevistas también en la calle. Como si fuera, por ejemplo, un poco el programa de Mirta Legrand. Pero todo en información en lengua de señas. También va a haber mucho contenido audiovisual, pero sí, está pensado en que haya invitados. Pero no van a dar de comer como Mirta Legrand. Pero sí, por ahí sí. Pero sí, Matías va a ser la Mirta Legrand de este programa, entonces. Y es un poco la idea. Muchos me han mandado mensajes para copiar el formato, pero... Mónica, ¿querías preguntar? No, quería preguntar eso, si va a haber chimentos, actualidad del mundo artístico. Sí, obvio. La comunidad sorda Wanda, Icardi. La comunidad sorda siempre está interesada y me pregunta sobre los temas. Si saben de las últimas noticias de la televisión, de Gran Hermano, por ejemplo. Y hablamos mucho en el programa. Hace poquito tuvimos acá también personas especialistas en lengua de señas y nos contaron que era muy accesible poder dominar este lenguaje. ¿Por qué crees que no se está enseñando en los colegios o si se debería enseñar para que nos comuniquemos mucho más fácil? Yo pienso que es muy importante incluirlo en las escuelas, en todas las escuelas del país. Para mí debería ser obligatorio, para poder comunicarse de forma básica con las personas, así como si estuviera el intérprete, pero para tener el contacto personal directo. Porque hay muchas personas con discapacidad, pero las personas sordas como que quedamos un poco aisladas, porque tenemos una lengua distinta. Lo mismo que, por ejemplo, decir lenguaje o lengua, o sordo y sordomudo. Entonces, esas cosas básicas está bueno para poder visibilizarlas. ¿En qué cosas estuviste complicado o seguís estando complicado? Ir al médico, si quisieras ir al psicólogo, no sé si vas o no. Siempre tiene que ser mediante un intérprete. ¿En qué otras cosas más? Yo soy una persona sorda
yo no escucho nada. Y necesito siempre el intérprete, como ahora al lado, que está poniendo una voz en off. Y está diciendo mi mensaje con su voz. Entonces, tener más accesibilidad y más servicios en lengua de señas estaría buenísimo. Incluso estudiar en una universidad. Nosotros tenemos que pagar ese costo de acceder a esos servicios. Mira. Lola, ¿vale? Pensé que iba a preguntar ya. Hay un cambio socialmente para todos que tiene que ver con la tecnología. Y yo me preguntaba si en esta instancia ves que a futuro, con todos los avances que hay, va a haber algo que el día de mañana te permita comunicarte en la calle libremente gracias a la tecnología sin que tengas la necesidad 24/7 de tener el intérprete al lado. La verdad que las personas sordas vivimos en modo superviviente. Estamos muy preocupados por el tema de la comunicación en la calle, cómo nos vamos a comunicar. La verdad que estamos muy acostumbrados a estar solos en ese sentido y dependemos de muchas herramientas para poder comunicarnos. Un teléfono, por ejemplo. Tenemos mucha paciencia en eso. Una curiosidad que estoy viendo en el video de la promo del programa es que la intérprete de lengua de señas no es la que le pone la voz. Hay además una locutora. ¿Eso es por algo en especial o es una cuestión estética? ¿Sobre la interpretación me preguntás? Claro. Yo soy un hombre y tengo en este momento una voz de mujer que me está pasando y por ahí les da confusión. La verdad es que hay muy pocos intérpretes hombres. Hay muy pocos. Entonces, entiendo que por ahí la confusión puede venir por ese lado. Bueno, mucha expectativa, supongo, para el comienzo del programa, que vamos a recordar que es el sábado, este sábado a las 11:30 de la mañana y repite el domingo 17:30. ¿Nos querés adelantar algo de lo que va a haber en el primer programa? Sí, obvio. Este primer programa vamos a estar hablando sobre lo que pasó en la Feria del Libro, que yo estuve, que fue la primera vez que pudimos hacer un streaming desde ahí. Muchas personas estaban circulando por la feria y estaban llamativos con lo que estábamos haciendo. Y también vamos a hablar del Mundial, que ya en breve empieza. Y todos quieren saber qué países juegan, cómo va a ser. Hay muchos temas, la verdad, que va a ser interesante. Va a ser algo muy lindo, porque es un idioma muy interesante de cómo en la lengua de señas, el español, va a estar los dos al mismo tiempo y comunicándonos todos. Ahora, falta una ley, estoy pensando, porque ahora que nombró el Mundial, pienso, una persona sorda ve el Mundial y no tiene acceso, tal vez, a los relatos, a los comentarios. ¿Cuántas cosas se pierde ahí? ¿No debería haber una ley o hay un proyecto de ley para incluir la lengua de señas en todo lo que sea comunicación y también para que la podamos aprender todos? La verdad que los partidos, a mí me encantaría poder tener el servicio de interpretación. Es algo que yo sueño con eso, pero es muy difícil negociar el poder que esté este rol para no tapar los partidos y demás. Hay unas cuestiones técnicas ahí. Pero a mí me encantaría poder estar embebido en poder ver lo que pasa. Hay una ley sobre la lengua de señas, pero falta la accesibilidad todavía. La ley es del 2023. Pero imagínense, mis abuelos, mis papás, yo, somos 3 generaciones que venimos luchando por el acceso a la lengua de señas. Y ahora tener este programa en lengua de señas, para mí es un logro enorme. Yo me pongo feliz por mis abuelos, por mis padres. Bueno, seguí pensando en cosas cotidianas que quizás uno ni se da cuenta y cuando te tenemos acá, digamos, tenemos la posibilidad de que nos las des a conocer. Ir a comer, ir al teatro, ir a comprar algo a algún negocio. ¿En qué cosas sí podés hacerla solo y en cuáles sí o sí tenés que ir con un intérprete? Yo, por ejemplo, cuando salgo a comprar, yo puedo solo.
Lo básico sí me puedo manejar solo. Puedo comprar, o por ejemplo voy a buscar a mis hijos a la escuela, los llevo a algún lado. Yo manejo, tengo una vida igual que ustedes. Sí, por ejemplo, me doy cuenta que situaciones como en un hospital, situaciones de salud, es muy difícil la comunicación, porque hablan muy rápido, por ahí no tienen paciencia y ahí sí necesito intérprete. O por ejemplo en la justicia, es importante que dar intérpretes en estos aspectos, porque en la vida cotidiana yo si bien puedo y estoy acostumbrado, hay situaciones que no se puede. ¿Cuánto podemos tardar en aprender la lengua de señas? Uy, qué pregunta. La verdad es un idioma, como cualquier otro. Lleva tiempo, sí, pero es muy lindo aprenderlo y que puedan ir recuperando. Por ejemplo, vos modulás y tenés expresiones, entonces te puedes aprender rápido. Ajá. Pero quizás sea un poco más simple que aprender un idioma para una comunicación básica al menos, ¿no? Bueno, Matías no entendió la pregunta. Él lo que pregunta es aprender lengua de señas. Es muy difícil hablar dos idiomas al mismo tiempo, perdón. Yo te la repito. Si es más accesible que un idioma, al menos para tener una comunicación básica y que no dependa siempre del intérprete. Es importante que siempre haya un intérprete en los cursos de lengua de señas, porque la lengua de señas tiene su gramática distinta, que es propia, es distinta al español o al inglés. Entonces, una persona sorda les va a poder enseñar, pero siempre con un intérprete al lado para explicar algunas cosas. Yo le quiero preguntar a Jazmín, porque no quiero saltearme, que está acá presente, que obviamente sin ella esta entrevista no sería posible. Así que quiero saber de dónde surgió tu curiosidad por la lengua de signos, si fue una necesidad familiar o fue una curiosidad tuya, nada, por iniciativa tuya. ¿Y dónde aprendiste? ¿Cuánto tardaste? Creo que todo eso lo puedes contestar vos. Es difícil, perdón. Ahora lo va a abandonar. Te va a abandonar. Sí, te abandono. No, bueno, yo fui a un colegio secundario que había personas sordas que estaban integradas con el intérprete dentro de las aulas. Y la verdad que fue algo de, mismo como Matías lo decía, yo los veía solo y que no se integraban a los oyentes. Y me interés de, che, vengan, podamos compartir, trabajemos juntos y poder conocernos. Y un compañero de a poquito me fue enseñando y una intérprete de la escuela me dijo, vos serías buena, andá, estudiá y acá estoy, acompañándole a Matías. ¿Eso qué fue, secundaria o primaria? Secundaria. Secundaria. La secundaria. Tengo primero felicitaciones por lo que se viene y tengo un recuerdo que todo el tiempo se me venía a la cabeza escuchándolos, hablando y entre todos. ¿Se acuerdan de la novela Nano? Sí. Que fue tan hermosa y fue, creo yo, corregime Lola, el primer personaje, ¿no? Sí, de la televisión argentina, sí. Y a mí me pareció mágico porque quedó en la retina, en el recuerdo de todos, como un personaje entrañable, pero a su vez se insertó la lengua de señas dentro de una novela, ¿no? Dentro de esto. ¿Qué otros proyectos crees que serían necesarios, que estaría bueno llevar a cabo, o por lo menos que se den a conocer para que esto sea realmente inclusivo? La verdad que la palabra inclusión a mí es como... me parece un poco extraña. Yo estoy orgulloso de ser quien soy. Yo puedo conducir un programa, puedo hacer un montón de cosas, puedo compartir con ustedes, con compañeros, pero yo estoy acostumbrado a las barreras. Entonces pienso que la comunidad sorda y los oyentes es importante que puedan visibilizarse, que hay una estructura que romper. Ese cambio se tiene que dar.
Nosotros podemos estar compartiendo, mismo como estamos compartiendo ahora. Y yo estoy muy feliz de eso. Y la comunidad sorda tiene que estar orgullosa también de esto, de que podemos compartir y que tenemos un idioma hermoso. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Mis hijos son oyentes. Ah, mira. Saben lengua de señas porque, bueno, hablan conmigo y siempre dicen, papá, por favor, a mis hijos les mando un saludo. Pero están contentos, están orgullosos de vos. ¿Qué les supone para ellos ver al papá en la tele? Sí, obvio, están recontentos. Están desde el primer día en este proyecto. Me tienen mucha paciencia en mi casa porque el trípode, la cámara, las luces, hay muchas cosas que yo las grabo en mi casa. De hecho, empecé en mi casa. Después, bueno, pasamos a un estudio, pero ya están reacostumbrados. Bueno, vamos a cerrar la entrevista con algún mensaje que nos quiera dejar Matías, que le quiera dejar a la comunidad sorda, a los oyentes y a la audiencia en general, con este nuevo proyecto acá en el canal, que nosotros también estamos muy orgullosos de tenerlo como compañero. Yo lo que les quiero decir es que desde el equipo de Locufre, con Mariana y el resto del equipo, van a disfrutar el programa. Empezamos este fin de semana. Hay muchas cosas que les van a interesar, porque no es solo mío esto es también parte de ustedes. Así que esperamos que lo puedan disfrutar y que ustedes nos acompañen y que vengan un día a estar con nosotros. Por supuesto, aceptamos la invitación. Devolución de gentilezas. Sábado 11:30 en el canal de la ciudad, domingo, repite, domingo 17:30 horas, Locufre, en el canal de la ciudad. Y arranca este sábado, así que no se lo pierdan. Nosotros, como corresponde, tanto a Matías Cufré como a Jazmín Nicastro, los vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias por haber venido. Vamos a un corte, ya venimos. When you leave me on the floor, I'm sick in the head cause I still want more. Cause when you show up, do you think you're worth? You're just kissing down with no consequences. You fuck me up and I'm done with you till I feel your kiss again. Now we can go. Divertite con el escroleo imprescindible de cada día en Circo Beat. ¿Vos sos Team Wanda o Team China, que la conociste a Wanda ya? ¿Qué? ¿Sos Team Wanda o Team China? Ahí tenés. Hola. El único programa que combate la adicción al teléfono celular. Circo Beat, de lunes a viernes a las 19, por el canal de la ciudad. Simplemente información al terminar tu día. Noticias 2030. El gobierno nacional acelera el envío de proyectos de ley. Montiel y Molina con ciertas complicaciones para llegar al primer partido. Donald Trump define si acepta el preacuerdo de paz con Irán. Un equipo periodístico te espera en Noticias 2030. El rigor del dato. Con Silvina Brandimarte y Jorge Elías. De lunes a viernes, por el canal de la ciudad. Hola, soy Patricia Palmer y este es mi top 3 de las bibliotecas más lindas de la ciudad. 1. Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Una de las bibliotecas más modernas de la ciudad, construida por Clorindo Testa en un estilo brutalista que es brutal. No te la podés perder. Ahí podés leer toda la literatura nacional y además el archivo más impresionante que tiene Buenos Aires. 2. Biblioteca del Congreso Nacional. Con un estilo arquitectónico que empata con el estilo arquitectónico del Congreso. ¿Sabés dónde está? Ahí por Hipólito Yrigoyen. Te metés, tenés todos los libros que vos quieras leer y además los documentos de toda nuestra historia nacional. Ahí, en la biblioteca. 3. Biblioteca Miguel Cané, en un barrio bien porteño, en el barrio de Boedo, que tuvo como director nada más y nada menos que a Jorge Luis Borges. Una biblioteca que además tiene infinidad de actividades culturales, talleres literarios, muchísimas actividades culturales.
Más que divertida y súper informada. Es la mañana del Canal de la Ciudad. A las 7 te esperan Damián Glanz y Sandra Kappel en Noticias a las 7. Todo lo que hay que contar. A las 9 llega Nacho Boano con La pinta es lo de menos. Y al mediodía, Noticias a las 12. A mitad del día, todo. Con Damián Glanz y Brenda Brecher. Es la mañana del Canal de la Ciudad. Tu tarde ideal comienza con Mercedes Cordero en Vamos las Chicas. Después de 10 años habló Fedeval. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo avanzan todas las situaciones? Como raro, como que ella no lo quería decir, pero dejó que los demás hablaran por ella. Inicia acciones legales, apunta contra el clan Tinelli. Ellas te esperan con data exclusiva del espectáculo, novedades y muchas sonrisas. Vamos las chicas. De lunes a viernes a las 14. Por el Canal de la Ciudad. Para alquilar balcones. Nueva temporada de un clásico de tus noches. Ahí lo tenés, es intendente de Funes, donde tienen casa Messi y Di María. Mucha gente me dice, Fideo, Di María, Dima. Pidió licencia para ir al Mundial con los amigos. Yo tengo un grupo de amigos que cada 4 años nos olvidamos de todo y nos vamos 15, 20 días cada mundial. Muy bien, está bien. Y lo necesito realmente, trabajo mucho, no tuve vacaciones, así que... ¿Ves la cantidad de argentinos que no tienen vacaciones? Dale. Y me siento como el presidente que viaja todos los días como un rockstar y está todo bien. ¿Por qué no puede ir al mundial el tipo? Toca bancar en esta. Porque al menos no se va de viaje a Estados Unidos cada 15 días a saber en carácter de qué. Para alquilar balcones. Con Martina Sotopose, de lunes a viernes a las 21:45, por el Canal de la Ciudad. Yo me demoro en San Telmo. Soy callejero. Estreno. Llega ¿Qué vamos a comer? Un programa que mezcla la cocina con la memoria, las historias con los sabores. Resolvé fácil con la receta de los famosos. En la época de pandemia me agarró como un ataque de encierro. Entonces, además, me la pasaba haciendo recetas. Creo que es una de las posibilidades que tiene uno para que su cabeza se ponga creativa. Yo era bastante buena cocinera. Y ahora no te cocino, pero ni un huevo duro. ¿Qué vamos a comer? Bienvenido, benvenuti, benvindo, good morning. Estreno. Desde el lunes 8 de junio a las 20. Por el Canal de la Ciudad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Estamos a pleno, duro y parejo, como dice la canción, hasta las 7 en vivo en el Canal de la Ciudad, como siempre. Y voy a leer un mensajito que tenemos de gente que se comunicó al 11 58 35 87 69, como podés hacer vos también, y opinar de los distintos temas que tocamos en el programa. Por ejemplo, acá dice, buenas tardes, me encanta el programa y los distintos temas que tratan. El exceso de uso de las redes celulares sin límites produce adicción y comparto lo que dice Pergolini, buscar la personalidad y no imitar a nadie. Gracias, Dios los bendiga, Beatriz, dice. Para mí, eso es ser distinto. Gracias, Beatriz. Te mandamos un beso enorme y vos también podés participar del programa. Vamos a nuestro último tema del día de hoy. Dire, nos venimos al wall, nos venimos a la pantalla y vemos el derecho a la eutanasia en Argentina. Ampliamos sobre este tema y vemos ley de eutanasia, cómo es el proyecto que entró en diputados. Atención, vamos a hablar de este tema, un tema muy interesante y muy delicado. Por eso lo tenemos aquí a Mario Pechelli, que es profesor de Sociología de la Salud en la UBA e investigador del CONICET. Mario, te recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por venir. Bueno, contanos, Mario, en qué está el proyecto, en qué instancia está y en resumidas cuentas, ¿de qué trata?
Bueno, primero buenas tardes. En la Cámara en realidad hay más de un proyecto. Hay por lo menos 7 en diputados, al menos 1 en senadores. Creo que hay otros 2 que están por ser presentados en estos días. Es decir, hay distintos proyectos, algunos de alguna bancada, la mayoría compartidos por diputadas y diputados de distintos partidos, porque son temas transversales. Esteban Paulón, que es un diputado de la provincia de Santa Fe, es uno de ellos. El derecho a la eutanasia a lo que se refiere es a lo siguiente. Hay personas que por circunstancias de la vida, dolorosas, tristes, complicadas, llegan a tener una enfermedad o una condición de salud que se considera 2 cosas. Por un lado, irreversible, es decir, que no va a tener vuelta atrás. Y por otro lado, desde la perspectiva de la persona, que le produce un sufrimiento, un padecimiento, un dolor que realmente no da más. Y no da más. Entonces, el derecho a la eutanasia, nosotros, yo formo parte de un grupo de ciudadanos que promovemos esta discusión. Primero, el derecho a decidir, que sea la persona la que decida sobre su vida y vaya, si no es importante, el final de su vida. No los terceros, ni los médicos, ni la jueza, ni los legisladores, ni los familiares, es la persona. Es la persona. Segundo, para ejercer este derecho, la persona necesita de la medicina. Porque hay maneras de terminar con la propia vida que sea incruenta, es decir, sin dolor, sin posibilidad de que falle, que la persona quede todavía aún peor. Y bueno, nadie más que la propia persona es la que puede saber si no da más. Entonces, en los países donde esto existe, nosotros planteamos 3 aspectos. Primero, que es el derecho a decidir. Siempre hay una decisión, no es que hay un proseguir que es no decidir. Se decide si se trata de salvar a toda costa a una persona, hasta qué punto. Un pequeño insert ahí, Mario. Si la persona no está en condiciones de decidir por cuestiones clínicas o médicas, ¿puede decidir algún familiar? No, depende. Ahora vuelvo con eso. Bien. Entonces, lo que se llama las voluntades anticipadas. La persona puede, en algún momento donde está lúcida, está en condiciones, como cualquiera de nosotros quizás ahora, decir, bueno, donde estas leyes existen, se puede registrar, puede ser entre escribano, puede haber un registro, puede estar la historia clínica, las variantes son muchas, los proyectos que vos, el que mencionaste y los demás, difieren un poco en cómo se hace fehaciente esa voluntad, pero hay toda una serie de casos. Es decir, bueno, llegado el caso en que yo no pueda decidir o no pueda expresar mi decisión, pasándome A, B, C o D, yo ahí le diría a una persona que también se puede dejar registrado, que puede ser... Eso lo podemos dejar registrado ahora nosotros. Ahora eso se llama voluntad anticipada, como hoy existe, por ejemplo, para que no te reanimen, que no te, digamos, para determinadas cuestiones. La aplicación terapéutica, hoy podemos dejar la voluntad anticipada. Pero yo quería decir una cosa. Primero, el derecho a decidir. Que sea la persona, no otra persona. Segundo, el acceso universal a lo que se llaman cuidados paliativos. La Argentina tenemos hace pocos años una ley especial sobre cuidados paliativos, aunque siempre estuvieron, que es la idea de que uno tiene que tener el acceso a todos los medios que hoy la medicina y la protección social ofrecen para poder sobrellevar los dolores, las náuseas, las circunstancias que pueden afectar a alguien por tener una enfermedad, ya sea un cáncer, una degenerativa, una esclerosis, no sé, la que sea. Porque así, si vos tenés un dolor, yo digo un ejemplo muy bobo, uno puede tener un horrible dolor de muelas. Y decir, bueno, yo quiero morirme ya porque no aguanto el dolor, pero uno sabe que con un analgésico y un antibiótico te sacan la muela, ese dolor se revierte. Entonces, la idea es poder que el sistema de salud garantice esos cuidados paliativos. Y el tercer aspecto es esto propiamente dicho, el derecho a la eutanasia. Aún con todo lo que tiene la medicina para ofrecer, puede una persona sentir y estar convencida de que ya la vida no tiene sentido. Negarse al tratamiento, aunque sea posible un tratamiento para, quizás no para revertir, pero sí para obtener mayor tiempo de vida. O sea, se puede negar a la persona a recibir tratamiento médico que se pueda hacer. Eso ya existe, eso ya es legal en la Argentina y eso no es eutanasia. Eso es, uno puede negarse a recibir un tratamiento, incluso un tratamiento cualquiera, digamos, no solo grave, de final de vida. ¿Es eutanasia pasiva esto de lo que estás hablando? Eso es mal llamada eutanasia pasiva. ¿Ortotanasia? En realidad, la eutanasia es cuando una persona le pide a un profesional de salud que le ayude a terminar con su vida. Es una acción, y esa acción puede hacerse de 2 maneras distintas,
La mayoría de los países que reconocen este derecho reconocen estas dos maneras, pero por ejemplo, ahora voy a decir, Suiza reconoce uno y por ejemplo Uruguay el otro. Que una forma es que el médico o la médica, en algunos países puede ser también una enfermera, enfermero, produce, le aplica la sustancia o le da el método para que la persona acabe con su vida de una manera que no le produzca, no sé, sensación de asfixia o alguna hemorragia, no sé, cosas feas. Y la otra manera es lo que se llama suicidio asistido o muerte médicamente asistida, que es la propia persona que el profesional, la profesional de salud le da para que la persona haga ese último acto de su voluntad en condiciones, por supuesto, estamos hablando de un derecho que refiere a una circunstancia que nadie quiere pasar. Pero en cualquier circunstancia se puede acceder a ese derecho y además de esto quería preguntarte, ¿hay una edad mínima para decidir? Bueno, las legislaciones en el mundo y estos proyectos tienen diferencias respecto a estas cuestiones. Los rasgos que yo decía que son los mínimos indispensables es que haya un padecimiento que sea irreversible, que sea una decisión de la persona y necesita ayuda profesional de personas, o sea, médicos, enfermeras, enfermeros, algunos solo médicos, en definitiva, que sea un responsable, que tiene una responsabilidad respecto a la práctica médica. Pero una depresión, por ejemplo, ¿entra o no? Entonces, esas son las condiciones mínimas. Después, los países difieren. Pero hablemos de Argentina, porque si no, no tiene sentido. Argentina todavía no hay. Pero vos me decís que hay un montón de proyectos en danza. Y los proyectos difieren, por eso ahí va a ir. Los proyectos tienen que, primero necesitan la intervención del médico tratante, el médico o la médica que siga al paciente, que es la persona que conoce la historia, conoce a la persona. A su vez, en general, los proyectos plantean la necesidad de una segunda opinión de alguien que no esté vinculado a la persona. Algunos otros terceros, otros proyectos hablan de un tercer grupo que será una especie de comité que pueda opinar. A veces siempre, a veces solo en caso de que alguno de estos dos esté en desacuerdo o los dos, es decir, puede haber como una instancia, por así decir, de apelación. Siempre aclaro también, porque esto es una preocupación, existe lo que se llama la objeción de conciencia, es decir, hay profesionales que pueden decir, de acuerdo a mis valores, yo no voy a hacer esta práctica. Y acá, a diferencia de otras, donde alguien puede caer en una guardia, que si no hacen la práctica en ese momento, la persona se puede morir, acá es una decisión que es pensada, es reflexionada, es conversada y tiene una temporalidad, es decir, no hay urgencia. Entonces, repito, se necesita primero la participación del profesional que trata a la persona, de un segundo profesional y a veces de un tercer cuerpo que puede opinar. Si alguno, Mario, ahí se niega o no está de acuerdo, ¿qué prima más, la voluntad del paciente o la decisión? No, por eso a veces esas instancias de apelación, porque puede pasar lo que decía recién. No, mire, la persona está en un estado de desesperación, o no está en sus cabales, o qué sé yo. O depresivo, que es el problema que tenemos, que tienen los pibes, que se suicidan por eso en la Argentina. En ese caso, ¿entra o no entra? No, bueno, por eso, una depresión, digamos, que puede ser controlada, tratada, y no entra en la cuestión de un padecimiento insoportable, irreversible, que llega a una decisión que la medicina acompaña. Lo que sí, y eso es lo que quería terminar de decir, puede haber casos controversiales en todas las legislaciones. Pasa esto. ¿Qué pasa con las personas menores de edad? ¿A partir de qué edad? Eso. De los proyectos de los cuales están en danza en Argentina, hay unos a partir de los 18, otro a partir de los 16 con ciertas salvedades. Depende del proyecto, digamos, y en los países varía un poco. Lo que decía, yo no soy médico, yo soy de ciencias sociales, gente que ha trabajado con menores, con padecimientos muy terribles, son chicos, por así decir, que maduran muy rápido, es decir, que han estado quizás toda su vida en circunstancias atroces. No es lo que uno piensa el adolescente con el mal de amor y dice, no, yo no quiero vivir más. Y lo mismo pasa con las personas, pacientes psiquiátricos, ya no depresivos, pero también hay que ver ahí las condiciones que hay. Por supuesto, los casos varían muchísimo en reconocer o no esa capacidad de decidir, y por eso necesitan, por ejemplo, una consulta de salud mental, o qué sé yo. Lo que quiero decir es que los proyectos varían y estos son casos más complicados. Hay otro todavía más complicado que no mencionaron, que es en algunos países se reconoce el derecho a las personas muy mayores, que no tienen un padecimiento en el sentido de una enfermedad, pero ya, o sea, te invento, tienen 100 años, ya vivieron, ya está. No quieren vivir más. Y no quieren vivir más.
Y hay una manera de hacer cumplir esa voluntad sin que caigan en lo que usted decía, de una cosa que los pongan más, digamos, que intenten hacer una tentativa de suicidio, que los pueda poner peor. Sí. Pero bueno, eso quiere decir, los proyectos varían. Ninguna de estas últimas cosas es el meollo, es decir, depende de los países. Hay países que van para un lado, otros amplían, otros restringen, porque obviamente van viendo cómo les va a funcionar. ¿En muchos países ya está aprobada esta ley o son poquitos? Y son poquitos, pero como ha pasado en tantos otros derechos, como el matrimonio igualitario. Argentina fue uno de los primerísimos países que tuvo, y bienvenido sea. Tiene los Países Bajos, tiene Bélgica, tiene Canadá, hace poquito Uruguay, tiene España. Portugal también recientemente. Hay países que fue vía las cortes constitucionales, como en Colombia. Hay países como Estados Unidos, que hay algunos estados que sí, otros que no. Eso pasa también en Australia. Es decir, la situación es muy variada. ¿Y qué se espera que se apruebe? ¿Cuándo se presenta la ley? No sé si sabes esos datos. Lo que yo sé es, hay proyectos presentados, y eso es muy interesante, por legisladoras y legisladores, diría, de todos los partidos políticos de este país. No tiene consenso, en principio. No es que tiene consenso. La gente que está a favor, no sabe o está en contra, atraviesa los distintos partidos. Y después voy a decir un dato de opinión pública. Los proyectos, los diputados o también en el Senado, los plantean a través de las comisiones. En este caso, por lo que yo sé, entra por salud, entra por derechos humanos, entra por penal, porque hoy en día la eutanasia es un delito, entonces tienen que despenalizarla. Y creo que entra también por legislación general. Yo no conozco exacto la dinámica parlamentaria, pero en todo caso sé que los diputados y diputadas ven por dónde es más fácil entrar, a veces por falta de voluntad y a veces porque están sobrecargados de otras cosas. Sí, quería hacer una pregunta. Si siempre en las legislaciones que están vigentes y en los proyectos que se presentan, ¿tiene siempre que estar internado el paciente? No es requerimiento. Al contrario, la idea es que pueda ser, no diría al contrario, donde sea mejor para la persona. Porque a veces no quieren internarse cuando están en el último tramo. Lo del suicidio asistido, por ejemplo, tiene que ver con eso. La persona quizás tiene la capacidad, por ejemplo, de tragar una pastilla, no está tan inhabilitada. Entonces puede pensarlo de hacerlo en un contexto familiar, en un contexto acompañado. También puede la persona querer hacerlo sola. Ninguno de nosotros hemos pasado por esa situación. Y se imagina, hay millones de situaciones. Lo que hay que hacer es respetar la voluntad de las personas. Y es muy difícil pensar este derecho, porque uno no querría estar pasando, y quienes hemos tenido seres queridos que pasaron finales con mucho sufrimiento, nadie quiere pasar eso ni ver a un ser querido pasar. ¿Qué percepción tiene la sociedad? Bueno, hay dos encuestas de las que yo conozco, quizás hay más. Una de Pulsar, que es de la Universidad de Buenos Aires hace 2 o 3 años, y hay otra de la Universidad de San Andrés. En ambas aparece un apoyo bastante mayoritario, superior al 70%, que va muchísimo más alto acerca de la afirmación. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que la medicina debe salvar a toda costa a alguien, aún en contra de su propia voluntad? Bueno, como el 90 y largo por ciento está en contra de eso que se llama encarnizamiento terapéutico. Lo que por supuesto varía y es difícil de pensar, y por eso la idea es plantear el debate, es tratar de pensar las situaciones, y todas estas preguntas son las que nos hacemos. ¿Qué pasa con una persona que no tiene capacidad de discernimiento? ¿Qué pasa con un menor? ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Solo el físico, también el espiritual? ¿Qué tipo de sufrimiento? Claro, ese es el problema que está ocurriendo ahora, que como hay tantos proyectos y cada uno tiene un enfoque, por más que la base sea igual, entiendo que a lo mejor algunos detalles son los que cambian entre un proyecto y otro. Acá el tema va a ser cómo van a unificar. Eso es lo que ha pasado con todos los proyectos, diría, hasta de lo que se les ocurra, de educación. Pasó con el aborto, por ejemplo. Con el aborto, con la interrupción voluntaria del embarazo, pasó con el matrimonio igualitario. ¿Se acuerdan que se discutía si las personas que formaban parejas del mismo sexo podían ser adoptadas? Y parejas lesbianas podían tener acceso a la reproducción asistida, podían tener derecho a la adopción, se adoptaban de a uno, de a dos, qué sé yo. Al final la solución argentina fue la más sencilla, es 2 personas que están enamoradas y se casan, tienen los mismos derechos con el mismo nombre, que a mí me parece que hermoso, claro. Mario, ¿podemos ver los proyectos nosotros como ciudadanos? ¿Se pueden acceder a verlos? Yo ahí no sé exacto dónde se encuentran en la página web, pero sí son los proyectos que tienen estado parlamentario. Hay otros que han perdido estado parlamentario, es decir, tienen un tiempo de
hasta que puedan ser tratados, y si no se caen. Hay otros que tienen estado parlamentario, pero quizás la senadora o la diputada que lo presentó ya no tiene el mandato cumplido. Lo interesante, nosotros hicimos una carta donde pedimos apoyo y en poquitos días conseguimos 5.000 firmas, que la firma de diputados del PRO, como Finocchiaro, hasta los diputados del PTS, como Nicolás del Caño, diputados que vienen de las distintas variantes peronistas, radicales, de los partidos del cordobesismo, de las todos lados. Sí, es un tema que interesa a cualquier colectivo. Claro. Hay proyectos, no sé si lo van a seguir promoviendo, firmados por diputados que ahora son de La Libertad Avanza. Y el dato de la Universidad de San Andrés me parece muy interesante porque ellos hicieron el módulo de preguntas sobre eutanasia en una encuesta que ellos hacen siempre, que es más bien política que de estos temas. Entonces preguntan, por ejemplo, a quién votó en las elecciones y esas cosas. Y el apoyo a la eutanasia casi no varía de acuerdo al partido político que votaron en la elección de 2023. Es decir, es bastante transversal. Claro. Y bueno, esa es un poco la esperanza. Yo creo que si se puede evitar un sufrimiento, incluso aunque una persona en una situación de fin de vida quizás no lo va a ejercer, quizás va a decir, bueno, yo quiero sostener. Claro. Pero saber que existe esa posibilidad, que de última está en sus manos aliviar ese dolor, ¿por qué no darles si no es hacer sufrir a alguien es una tortura? Lo hemos visto quienes tenemos seres queridos que pasaron por circunstancias muy terribles. Es decir, bueno, que esto se acabe. ¿Y por qué esperar cuando la vida ya no tiene más sentido, Mario, para la persona? Y en una instancia de una enfermedad, si a uno le diagnostican una enfermedad que se sabe que es irreversible, pero la instancia no es crítica aún, ¿también uno puede tomar esa decisión de pedir la eutanasia o no? ¿O uno tiene que estar en un estado crítico? En algunas legislaciones incluían la cuestión, lo que se llamaba la terminalidad, con una idea de cuánto te faltaba hasta un presunto desenlace si no hacías nada. Eso no es fácil de determinar y hay patologías como por ejemplo las neurodegenerativas que pueden tener una progresión larga o incluso llegar a esos estados de muchísimos años, hasta décadas. Hay casos que pasaron en España, en otros lados. Lo que tiene que ser es lo que la persona considera realmente que es un padecimiento insoportable o incluso, no vamos a entrar en detalles, que la invalidez que le produjo o le produce esa situación lleva a tener una dependencia tal que considera que su vida ya no es digna. Claro. Hay gente que dice, yo no tengo un dolor que no aguante. Pero a mí el hecho de que me tengan que ayudar para poder evacuar, no sé, por decir un ejemplo... Lo consideran denigrante. Ya está. Es decir, y la gente, por supuesto, nadie se quiere morir. Digamos, hay gente que quizás se quiere morir aunque no tenga... pero no es un tema de una decisión intempestiva. No es así. La idea es, bueno, no doy más, hay una manera de resolverlo. Repito, nadie querría llegar a una situación. Es difícil ir a pelear por el derecho a algo que uno no querría pasar nunca. Sería la mejor manera de poder actuar en caso de que nos pase eso, ¿no? Sí, y aparte, otra de los miedos que hay, bueno, si hay eutanasia, todo el mundo... No. Claro. Los países donde tienen esto es una pequeñísima parte de la población. Y hay una cosa, yo soy profesor de Sociología de la Salud, y esto es un dato por así decir, cada vez más la medicina logra controlar más nuestra vida para que sobrevivamos. Entonces, cada vez más vamos a vivir más años y casi diría por obvias razones nuestros cuerpos y nuestras cabezas se van a ir deteriorando. Entonces este es un problema que no es de algunas personas, es un problema que se nos ha venido. Bueno. Y es un gran orgullo, digo, que lo tengamos ahí en carpeta y próximo a ser votado, porque hablaría está próximo a ser votado, pero todas las cosas, como decía, creo que era Inodoro Pereira, yo no sé si termino todo lo que empiezo, pero empiezo todo lo que termino. Bueno, hay que empezar. Que no nos dé miedo debatir, que no nos dé miedo debatir estas cuestiones, me parece central. Yo creo que eso también es importante. Acá me voy a correr un poquito. No es mi Instagram ni es mi apellido, pero no importa, después le corrijo. Mario Pecheni. Aparte no tengo Instagram, pero no importa. Te queremos una cuenta, te queremos dar una sorpresa. Abrimos una de prepo. Ya somos así, somos proactivos. Yo no sé qué iba a decir, pero ahora me acordé. Yo creo que tenemos que recuperar la capacidad que tenemos como sociedad y que hemos tenido para muchísimas cuestiones en este país de poder discutir colectivamente y como ciudadanas y ciudadanos y en las cámaras
cada uno con su posición, pudiendo explicar los argumentos, con datos, con evidencia. Yo, repito, estoy en el CONICET, la idea es discutir, hay datos, se demuestra... Perfecto, es la manera en la los que... efectos de una ley, qué sé yo. Lo hemos hecho con la interrupción voluntaria del embarazo, lo hemos hecho con el matrimonio igualitario, con tantas otras cuestiones, digo, ¿por qué no también? Fundamental. Gracias, Mario, por haber venido. Le pedimos con un gran aplauso. Mario Picheni con nosotros. Gracias, Mario. Equipo, hasta mañana. Sergio, Mónica, hasta mañana. Lola, hasta mañana. Y Vale, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Y este fin de semana, Terapia Despareja a la Hora con una gira espectacular por Pilar, Palomar, Zárate. Bueno, Terapia Despareja a la Hora y está el Instagram también, ¿no? De la Hora de Vale, como para que... Ahí está, Terapia Despareja. Domingo 7 de 6, Palomar. Está toda la data ahí. Toda la data. Bueno, muchos éxitos, muchas merdas. A todos ustedes, hasta mañana, a las 5 de la tarde, acá en el Canal de la Ciudad, para hacer